Hola y bienvenidos a nuestro canal. Preparémonos para un viaje a uno de los lugares visualmente más impactantes y maravillosos de nuestro mundo. Un lugar que parece arrancado de un lienzo, donde la tierra misma se ha convertido en algo que parece sacado de la imaginación de un artista. Nos dirigimos al corazón de Asia Central, a Kazajistán, para explorar un tesoro geológico escondido dentro del vasto Parque Nacional Alti-Nemel, las montañas de Aktau. El nombre Aktau se traduce como montaña blanca, un nombre que parece casi una broma cuando te enfrentas a su explosión de color. Pero es un nombre que también guarda una pista sobre su origen. Estas no son montañas en el sentido tradicional, no son picos de granito escarpado nacidos del fuego volcánico. Son algo completamente diferente. Son un libro de historia, un archivo planetario con páginas de más de 50 millones de años, y hoy vamos a aprender a leerlo. Para entender el origen de este paisaje, necesitamos rebobinar el tiempo. Mucho. Decenas de millones de años atrás, durante un período que los geólogos llaman la era cenozoica. En aquel entonces, el lugar que hoy es la estepa seca de Kazajistán era irreconocible. No había llanuras áridas ni montañas de tiza. En su lugar, había un mar. Un vasto y antiguo mar interior, una extensión del gran océano Tetis que una vez separó los supercontinentes de Laurasia y Gondwana. Durante eones, este mar fue el hogar de una rica vida acuática. Y, como ocurre en todos los océanos, todo lo que vivía y moría, junto con los sedimentos arrastrados desde las tierras circundantes por ríos prehistóricos, se depositaba lentamente en el fondo. Capa tras capa, milímetro a milímetro, el lecho marino se fue engrosando con una mezcla de arcillas, areniscas y restos orgánicos. Cada capa era un registro del clima y las condiciones de su tiempo. Luego, la Tierra se movió. Las colosales fuerzas de la tectónica de placas, las mismas que levantan el Himalaya, comenzaron a empujar y plegar la corteza terrestre en esta región. Lentamente, de forma imperceptible para cualquier criatura viviente, el fondo de aquel antiguo mar comenzó a elevarse. El agua retrocedió, dejando al descubierto lo que había sido su lecho durante millones de años. Las nuevas tierras emergieron, y el antiguo fondo marino se convirtió en una meseta. Pero era solo el comienzo. Una vez expuestos a los elementos, el viento y el agua se convirtieron en los escultores. Durante millones de años, la lluvia, los torrentes estacionales y el viento incesante de la estepa comenzaron a tallar esta nueva tierra. Se abrieron paso a través de las capas de sedimento, que al ser relativamente blandas, cedían fácilmente ante la erosión. Así se formaron los cañones, las gargantas afiladas y las extrañas y maravillosas formaciones que vemos hoy. Es un proceso que continúa, cada gota de lluvia y cada ráfaga de viento sigue modificando, muy lentamente, la faz de las montañas. Ahora, la pregunta clave: ¿de dónde vienen esos colores tan espectaculares? La respuesta, de nuevo, está en esas capas de sedimento depositadas en el fondo del mar. No eran uniformes. Cada capa se formó en un momento diferente, bajo condiciones distintas, y contenía una mezcla única de minerales. Esos minerales son los pigmentos en la paleta de la naturaleza. Las deslumbrantes capas rojas, rosadas y anaranjadas que parecen sangrar por las laderas deben su tonalidad a la presencia de óxidos de hierro. Básicamente, es el mismo proceso que causa la oxidación del metal, pero atrapado en la arcilla durante millones de años. Cuando estos sedimentos estuvieron expuestos al oxígeno, el hierro se oxidó, tiñendo la roca de forma permanente. ¿Y qué hay de las franjas amarillas y ocres? Esas se deben a la presencia de otros compuestos como el limonite y el manganeso, que también reaccionan para crear estos tonos cálidos y terrosos. Pero quizás las más sorprendentes son las capas verdes y, en ocasiones, azuladas. Estos colores, más raros, provienen de arcillas que contienen diferentes tipos de compuestos de hierro o incluso trazas de cobre, formados en condiciones con menos oxígeno, lo que resulta en una química de color completamente diferente. Finalmente, el nombre de las montañas, Aktau, o montaña blanca, proviene de las capas de tiza y caolín, una arcilla blanca y pura. Estas capas a menudo coronan las cimas de las colinas, dándoles un aspecto nevado incluso bajo el sol abrasador del verano, y probablemente fueron las más visibles para quienes las nombraron por primera vez.
Lo que es verdaderamente asombroso es cómo estas capas permanecen tan distintas. Se pueden seguir las líneas de color a lo largo de los cañones por cientos de metros, como las capas de un pastel geológico gigante. Y hablando de mundos perdidos, la erosión que ha revelado esta paleta de colores ha desenterrado algo aún más extraordinario: un cementerio de bestias prehistóricas. Las montañas de Aqtau no son solo un espectáculo visual, son uno de los yacimientos paleontológicos más importantes de la era cenozoica en Asia. A medida que el viento y el agua desgastan las laderas, van quedando al descubierto los huesos fosilizados de los animales que vivieron en esta región hace entre 25 y 50 millones de años. En aquel entonces, cuando el mar ya se había retirado, pero antes de que el clima se volviera tan árido, esta área era una exuberante llanura costera con bosques y ríos. Era un paraíso para la megafauna. Los descubrimientos aquí son asombrosos. Se han encontrado fósiles de cocodrilos prehistóricos, tortugas gigantes y una gran variedad de mamíferos primitivos. Pero la estrella indiscutible del registro fósil de Aqtau es una criatura que parece sacada de una fantasía: el Paraceratherium. Intenten imaginarlo. Un mamífero, pariente lejano de los rinocerontes actuales, pero sin cuerno y de un tamaño que desafía la imaginación. El Paraceratherium, también conocido a veces como Indricotherium, es el mamífero terrestre más grande que jamás haya caminado sobre la Tierra. Podía alcanzar hasta 5 metros de altura hasta el hombro, casi 8 metros de largo, y pesar hasta 20 toneladas. Eso es más que 3 o 4 elefantes africanos juntos. Su largo cuello le permitía alimentarse de las hojas más altas de los árboles, ocupando un nicho ecológico similar al de las jirafas, pero a una escala monumental. Encontrar los restos de estos gigantes aquí, en medio de este paisaje desnudo y silencioso, es una experiencia que te transporta en el tiempo. Nos obliga a visualizar este lugar no como un desierto de colores, sino como un ecosistema vibrante y bullicioso, lleno del sonido de estas enormes bestias moviéndose por los antiguos bosques. Los paleontólogos han desenterrado esqueletos notablemente completos, lo que convierte a Aqtau en una ventana invaluable para comprender la evolución de la vida mamífera después de la extinción de los dinosaurios. Por supuesto, el mundo del Paraceratherium ha desaparecido por completo. Hoy, el paisaje de Aqtau es dramáticamente diferente. El clima es de extremos, con veranos abrasadores e inviernos gélidos. La vegetación es escasa y se aferra a la vida. En las laderas de colores vivos, prácticamente nada crece. La alta concentración de minerales y la arcilla compacta hacen que el suelo sea inhóspito para la mayoría de las plantas. Sin embargo, la vida es tenaz. En los valles y las llanuras que rodean las colinas de colores, un ecosistema adaptado a la aridez prospera. Árboles de saxaul, unos arbustos de aspecto nudoso y antiguo, hunden sus raíces profundamente en busca de agua. Pequeñas plantas efímeras esperan pacientemente las escasas lluvias para explotar en un breve y rápido ciclo de vida, alfombrando el desierto de verde por unos pocos días. Este entorno, aunque duro, alberga una fauna fascinante. Es el hogar de la gacela de Bocio o Heiran, un antílope del desierto elegante y veloz. En las zonas más rocosas, se puede encontrar al íbice siberiano, una cabra montesa con cuernos impresionantes, perfectamente adaptada para moverse por los terrenos más escarpados. Depredadores como el lobo y el zorro recorren estas tierras, y en el cielo, las águilas reales y los buitres patrullan en busca de su próxima comida. Estos animales modernos ofrecen un contraste conmovedor con los gigantescos fósiles que yacen bajo sus pies. Son un recordatorio de que la vida, aunque cambie de forma y de tamaño, siempre encuentra la manera de continuar. La historia de Aqtau es un ciclo continuo de cambio, desde un mar profundo a un bosque de gigantes y, finalmente, a un desierto de colores deslumbrantes. Visitar las montañas de Aqtau es, por lo tanto, una experiencia en múltiples niveles. Hoy viajamos a un paisaje que parece arrancado de los sueños de un pintor o de la superficie de un mundo alienígena. Hablamos de las montañas del arco iris de China, conocidas como el Parque Geológico Nacional Sanye Danxia. A primera vista, las imágenes son desconcertantes. Vastas extensiones de colinas y valles ondulados, pintados con franjas imposibles de rojo carmesí, amarillo limón, verde esmeralda y azul profundo. La reacción inicial de cualquiera es preguntarse, ¿es esto real?
¿Cómo es posible que la naturaleza cree algo tan vibrantemente colorido, tan perfectamente estratificado? Olvídense de los filtros fotográficos y de los retoques digitales. La maravilla de Sanie Dansia es 100% obra de nuestro mundo. Es geología en acción. Tan espectacular y compleja que nos cuenta una historia de millones de años, una historia de océanos desaparecidos, de continentes en colisión y del poder implacable del tiempo. En los próximos minutos, vamos a desvelar los secretos que se esconden detrás de cada color. Antes de sumergirnos en los colores de Sanie, es importante entender qué significa Dansia. No es solo un nombre, es un término geológico. El término se refiere a un tipo específico de paisaje que se encuentra en China, caracterizado por sus acantilados escarpados de arenisca de color rojo. Estos paisajes se forman en condiciones continentales, es decir, terrestres, a través de procesos de erosión y levantamiento. Esta roca fue levantada por fuerzas tectónicas de un gran poder y luego esculpida durante eones por el viento y el agua. El resultado son estas formaciones rocosas únicas, con valles profundos y acantilados casi verticales. Así que, cuando hablamos de Sanie Dansia, estamos hablando de un ejemplo supremo, quizás el más colorido y famoso, de este tipo de morfología terrestre. Ahora sí, vamos a la pregunta del millón. ¿De dónde vienen esos colores? La respuesta es una maravillosa interacción entre minerales, agua, oxígeno y una enorme cantidad de tiempo. La historia de estas montañas comienza hace más de 100 millones de años, durante el período Cretácico. Sí, la misma época en que los dinosaurios dominaban la Tierra. En aquel entonces, la región que hoy es la provincia de Gansu era muy diferente. No había montañas coloridas, sino una enorme cuenca interior, una especie de gigantesco lago o sistema de lagos y ríos. Durante millones de años, los ríos arrastraron sedimentos desde las tierras altas circundantes y los depositaron en el fondo de esta cuenca. Reunieron capa tras capa, sedimento tras sedimento, como si fuera un pastel geológico de 1000 hojas. Aquí está la primera clave del color. Los sedimentos que se depositaban no eran todos iguales. Dependiendo del clima de la época, de la fuente de los sedimentos y de las condiciones del agua, cada capa tenía una composición mineral ligeramente diferente. La arena y el limo se acumulaban, y con ellos, una variedad de minerales. El protagonista principal de nuestra historia es el hierro. La mayoría de las rocas y suelos del mundo contienen hierro en alguna medida. Cuando el hierro se expone al oxígeno y al agua, se oxida. Es el mismo proceso que crea el óxido en un trozo de metal. Y este óxido de hierro es un pigmento increíblemente potente. Las capas de color rojo intenso, que son las más dominantes en Sanie Dansia, son areniscas ricas en hematita, un óxido de hierro que produce un color rojo vibrante y profundo. Piensen en ello como una capa de sedimento que se formó en un ambiente cálido, húmedo y altamente oxidante, permitiendo que todo el hierro se oxidara a su máximo potencial, tiñendo la roca de un carmesí espectacular. Pero, ¿y los otros colores? Los tonos amarillos y marrones también son obra del óxido de hierro, pero en diferentes estados de oxidación o hidratación. Por ejemplo, la goetita, otro mineral de óxido de hierro, tiende a dar colores más amarillentos u ocres. La presencia de uno u otro dependía de las condiciones químicas exactas del entorno en el momento de la deposición. Los colores verdosos o grisáceos son particularmente interesantes. Estos tonos a menudo indican la presencia de minerales de silicato de hierro, como la clorita, o se formaron en un ambiente con mucho menos oxígeno. En un entorno reductor, el hierro no se oxida de la misma manera que en uno oxidante, resultando en estos colores más fríos y apagados. Cada franja de color es, en esencia, una instantánea de un clima y un ambiente químico diferente de hace millones de años. Es un registro climático escrito en piedra. Así que ya tenemos nuestro primer ingrediente. Un pastel de capas de sedimentos de diferentes colores, depositado a lo largo de millones de años en el fondo de una antigua cuenca. Pero en ese momento, todo esto era solo una masa plana y subterránea de roca. Para convertirse en las montañas que vemos hoy, necesitaba el ingrediente más poderoso de todos, la fuerza tectónica. Hace unos 50 millones de años, un evento cataclísmico comenzó a cambiar la faz de Asia. El subcontinente indio, que había estado viajando hacia el norte a través del océano, chocó con la placa tectónica euroasiática.
La colisión fue, y sigue siendo, una de las fuerzas más poderosas de nuestro mundo. La energía de este choque fue tan inmensa que comenzó a arrugar la corteza terrestre como si fuera la alfombra de una habitación. El resultado más famoso de esta colisión es, por supuesto, la cordillera del Himalaya, las montañas más altas del mundo. Pero los efectos de esta presión monumental se sintieron a miles de kilómetros de distancia. La cuenca donde se habían depositado nuestros sedimentos de colores comenzó a ser comprimida, plegada y levantada. Imaginen tomar ese pastel de capas perfectamente horizontales y apretarlo por los lados. Las capas se doblarían, se inclinarían y se fracturarían, creando pliegues y fallas. Lo que una vez fue plano y estaba enterrado, ahora estaba siendo empujado hacia el cielo, con todas sus capas de colores inclinadas en ángulos dramáticos. Este levantamiento tectónico expuso las rocas sedimentarias a los elementos por primera vez en millones de años. Y aquí es donde entra el tercer y último ingrediente de nuestra receta geológica, la erosión. Una vez que las capas de roca de colores quedaron expuestas al aire, el viento y el agua comenzaron su trabajo incansable de escultura. Durante millones de años, la lluvia, los ríos y, sobre todo, el viento, han estado tallando y modelando este paisaje. El agua de la lluvia se filtra por las grietas de la roca, disolviendo lentamente los minerales que actúan como cemento entre los granos de arena. En las épocas más frías, esta agua puede congelarse, expandirse y romper la roca desde dentro. Los torrentes de agua que se forman después de las lluvias torrenciales excavan los valles, arrastrando los sedimentos y profundizando los cañones, dejando atrás las crestas y los pilares más resistentes. El viento, en esta región relativamente árida, actúa como un chorro de arena a escala continental. Transporta partículas de arena y polvo que bombardean constantemente la superficie de las rocas, puliendo algunas áreas y desgastando otras. Este proceso, conocido como abrasión eólica, es responsable de muchas de las formas suaves y fluidas que vemos en las colinas de Sanie. La combinación de la inclinación de las capas de roca y esta erosión diferencial es lo que crea el efecto visual tan espectacular. Cuando vemos una ladera de montaña con franjas de colores, lo que estamos viendo es un corte transversal de esas capas sedimentarias originales. Cada color representa una capa de roca diferente, con una resistencia ligeramente distinta a la erosión. Las capas más duras forman crestas y salientes, mientras que las más blandas se desgastan para formar valles y pendientes suaves. Es un proceso que continúa hasta el día de hoy. Sanie Dansia no es un paisaje estático, es una escultura viva que está siendo constantemente retocada por las fuerzas de la naturaleza. Cada lluvia, cada ráfaga de viento, altera el paisaje de una manera minúscula e imperceptible, continuando un trabajo que comenzó hace millones de años. Cuando contemplamos la inmensidad de Sanie Dansia, no estamos viendo simplemente un lugar bonito. Estamos viendo el tiempo mismo, manifestado en color y forma. Estamos viendo la evidencia de climas pasados, de mundos perdidos y de las fuerzas titánicas que dan forma a nuestro mundo. Hoy nos dirigimos a un continente cubierto casi por completo de hielo, un lugar tan vasto y extremo que desafía nuestra comprensión del mundo. Un desierto helado en el extremo del mundo, el lugar más frío, más seco y ventoso de la Tierra. Hoy no vamos a hablar de un simple paraje helado, vamos a embarcarnos en un viaje al continente más misterioso y sorprendente de todos, la Antártida. Un lugar con los glaciares más grandes del mundo, como el glaciar Seller, el Thurston Island y el majestuoso glaciar Alexander. Estas enormes columnas de hielo se alzan en un paisaje blanco que esconde grandes maravillas. Para empezar, hablemos de la escala. Es difícil de visualizar, pero la capa de hielo antártica es colosal. Contiene alrededor del 90% de todo el hielo del mundo y cerca del 70% de toda el agua dulce del mundo. Si esta capa de hielo se derritiera por completo, el nivel del mar en todo el mundo subiría unos increíbles 60 metros. Imaginen las consecuencias. Pero lo realmente asombroso no es solo lo que vemos en la superficie, sino lo que se esconde debajo. Porque la Antártida no es una simple planicie congelada. Debajo de kilómetros de hielo se encuentra un continente con montañas, valles y llanuras, como cualquier otro. De hecho, allí se encuentra una de las cadenas montañosas más grandes del mundo. Son las montañas Gamburtsev, a veces llamadas las montañas fantasmas.
Tienen picos que alcanzan los 3.000 metros de altura, comparables a los Alpes europeos, pero están completamente sepultadas bajo el hielo. Fueron descubiertas usando radares y ondas sísmicas, revelando un paisaje que ningún ojo humano ha visto directamente. Y el misterio no termina ahí. Aislados bajo esta inmensa capa de hielo, existen más de 400 lagos subglaciales. El más famoso es el lago Vostok, uno de los lagos más grandes del mundo, que ha estado sellado y aislado de la atmósfera terrestre durante millones de años. Piensen en ello por un momento. Un ecosistema acuático completo, en total oscuridad, bajo una presión aplastante y a temperaturas bajo cero, que podría albergar formas de vida que no hemos visto jamás. Es uno de los entornos más vírgenes y extremos de nuestro mundo, una verdadera cápsula del tiempo biológica. Ahora, les propongo una paradoja. Si está cubierto de hielo, ¿cómo puede ser un desierto? Suena contradictorio, ¿verdad? Pero la definición de desierto no tiene que ver con la temperatura, sino con la cantidad de precipitación. Y la Antártida es el desierto más grande del mundo porque apenas recibe lluvia o nieve. En el interior del continente, la precipitación anual es menor que en el desierto del Sahara. El aire es tan frío que simplemente no puede retener la humedad. Y si hablamos de su clima, tenemos que hablar de sus vientos. La Antártida es el hogar de los vientos catabáticos. No son brisas comunes, son ríos de aire denso y frío que, impulsados por la gravedad, descienden desde las altas mesetas interiores hacia la costa. Estos vientos pueden alcanzar velocidades de más de 300 km por hora, más fuertes que muchos huracanes. Son una fuerza de la naturaleza tan poderosa que moldean el paisaje y hacen que la supervivencia sea un desafío constante. Pero quizás el lugar más extraño de este desierto polar son los valles secos de McMurdo. Es una pequeña región de la Antártida que, sorprendentemente, no tiene hielo. Es uno de los lugares más secos de la Tierra, y su paisaje es tan árido y desolado que los científicos lo utilizan como un análogo del planeta Marte. ¿Por qué no hay hielo aquí? Esos feroces vientos catabáticos descienden con tal fuerza que calientan el aire y evaporan cualquier rastro de agua, nieve o hielo, dejando al descubierto un suelo rocoso y estéril que parece de otro mundo. A pesar de estas condiciones tan extremas, la vida no solo existe, sino que prospera de maneras asombrosas, especialmente en las costas y en el océano circundante. Y por supuesto, no podemos hablar de la fauna antártica sin empezar por su habitante más icónico, el pingüino. Existen varias especies, pero el pingüino emperador es el verdadero rey de la resistencia. Es el único animal que se reproduce durante el brutal invierno antártico. Mientras otras especies huyen hacia el norte, ellos viajan tierra adentro para poner un único huevo. El macho se encarga de incubarlo, manteniéndolo sobre sus patas y cubriéndolo con un pliegue de su piel durante más de 2 meses de oscuridad, vientos huracanados y temperaturas que caen por debajo de los 60 grados bajo cero. Durante todo este tiempo, no come nada, sobreviviendo solo con sus reservas de grasa mientras la hembra viaja kilómetros hasta el mar para alimentarse. Es uno de los actos de resistencia y cuidado parental más extraordinarios del reino animal. Pero el océano que rodea el continente es donde la vida realmente explota. Es uno de los ecosistemas marinos más ricos del mundo, y todo gracias a un pequeño héroe, el krill. Estos diminutos crustáceos parecidos a los camarones forman enjambres tan densos y masivos que pueden ser vistos desde el espacio. La biomasa total de krill en el océano austral es mayor que la de todos los seres humanos juntos. Y son la base de toda la cadena alimentaria. Ballenas jorobadas, ballenas azules, focas, pingüinos, albatros, casi todos dependen del krill. Hablando de depredadores, la foca leopardo es uno de los cazadores más formidables del sur. Con su cuerpo esbelto e hidrodinámico, su cabeza reptiliana y una mandíbula llena de dientes afilados, es un depredador perfectamente adaptado para cazar pingüinos y otras focas en las gélidas aguas. Y entre las curiosidades biológicas no podemos dejar de mencionar al pez de hielo antártico. Este increíble animal ha desarrollado una adaptación única para sobrevivir en aguas cuya temperatura está por debajo del punto de congelación del agua dulce. Su sangre es casi transparente porque carece de hemoglobina, la proteína que transporta el oxígeno y da el color rojo a la sangre en la mayoría de los vertebrados. En su lugar absorbe el oxígeno directamente del agua gélida a través de su piel y sus branquias. Un pez con sangre transparente, una solución evolutiva simplemente brillante. La Antártida no solo nos sorprende con su geología y su fauna, sino también con fenómenos visuales que parecen sacados de una película de ciencia ficción.
Uno de los más espectaculares y extraños son las cataratas de sangre. Imaginen un glaciar de un blanco inmaculado y de una de sus grietas fluye una cascada de un color rojo intenso, como si el glaciar estuviera sangrando. Durante mucho tiempo fue un misterio, pero la ciencia ha revelado su origen. Debajo del glaciar Taylor existe un lago subglacial atrapado, extremadamente salado y rico en hierro. El agua de este lago, al filtrarse lentamente a través de una fisura, entra en contacto con el oxígeno del aire por primera vez en millones de años. El hierro se oxida instantáneamente, tiñendo el agua de un profundo color rojo óxido. No es sangre, es simple química, pero el efecto visual es absolutamente sobrecogedor. Además, el aire cristalino y lleno de pequeños cristales de hielo crea fenómenos ópticos impresionantes. El polvo de diamante es una nube a nivel del suelo compuesta por diminutos cristales de hielo que brillan bajo el sol, creando un efecto mágico. Así que, como hemos visto, la Antártida es mucho más que un desierto de hielo. Es un continente de montañas fantasma, lagos perdidos en el tiempo, vida que desafía los límites de lo posible y fenómenos que parecen de otro mundo. Es un archivo invaluable de la historia climática de la Tierra, con burbujas de aire atrapadas en su hielo que nos cuentan cómo era la atmósfera hace cientos de miles de años. Es un lugar de ciencia y descubrimiento, protegido por tratados internacionales como una reserva natural dedicada a la paz y a la investigación. Nos recuerda la increíble capacidad de adaptación de la naturaleza y, al mismo tiempo, nuestra propia fragilidad. Es un sistema delicado que está respondiendo rápidamente a los cambios en nuestro mundo, y estudiarlo es fundamental para entender nuestro propio futuro. La Antártida es la última gran frontera salvaje de la Tierra, un lugar que nos inspira asombro y nos invita a ser curiosos. Un recordatorio de que, incluso en los rincones más inhóspitos de nuestro mundo, hay belleza, misterio y una vida tan vasta que cuesta imaginársela. Piensen en un estruendo, un rugido tan profundo y constante que no solo se escucha, sino que se siente en el pecho. Imaginen una cortina de agua tan vasta y poderosa que parece que el mundo entero se está vertiendo por un acantilado. Este no es un lugar cualquiera, es una de las maravillas naturales más icónicas y potentes del mundo. Hoy nos sumergiremos en el corazón de las cataratas del Niágara. Pero, ¿qué son realmente estas cataratas? ¿Son solo un montón de agua cayendo? ¿Cómo se formaron? La respuesta va mucho más allá de lo simple. Es un proceso natural que cambia a lo largo del tiempo, y aún hoy en día se sigue transformando. Las Niágaras son una obra maestra de la geología, un motor de energía colosal y un escenario de fenómenos naturales que la mayoría de la gente desconoce por completo. Así que acompáñenme en este viaje para desvelar los secretos que se esconden detrás del rocío y el estruendo de este gigante acuático. Para empezar, es importante saber que las cataratas del Niágara no son una, sino tres cataratas contiguas. La más grande y famosa es la catarata canadiense, o Horseshoe Fall, la herradura, por su distintiva forma curva. Las otras dos, la catarata estadounidense y la pequeña catarata Velo de Novia, se encuentran en territorio de Estados Unidos. Juntas, forman un espectáculo natural que ha maravillado a la humanidad durante generaciones. Pero su historia es mucho más joven y dinámica de lo que podrían pensar. A diferencia de formaciones geológicas que tienen millones de años, las cataratas del Niágara son, en términos geológicos, prácticamente un bebé. Su historia comienza hace apenas 12.000 años, al final de la última edad de hielo. A medida que los masivos glaciares que cubrían Norteamérica comenzaron a derretirse, liberaron cantidades monumentales de agua que tallaron el paisaje y crearon los grandes lagos. El agua de 4 de estos 5 grandes lagos, Superior, Michigan, Huron y Erie, finalmente fluye hacia el quinto, el lago Ontario, y el único camino para hacerlo es a través del río Niágara. Y aquí es donde la magia geológica ocurre. El río fluye sobre una formación rocosa llamada la Escarpa del Niágara. Imaginen esta escarpa como un pastel de varias capas. La capa superior es una roca muy dura y resistente a la erosión llamada dolerita. Debajo de ella hay capas de rocas mucho más blandas, como la pizarra y la arenisca. El agua que cae por el borde de las cataratas golpea la base con una fuerza brutal, desintegrando y arrastrando las capas blandas inferiores. Esto deja la dura capa superior de dolerita suspendida en el aire, como una repisa. Con el tiempo, sin soporte debajo, esta repisa se vuelve inestable y colapsa en enormes trozos, haciendo que la catarata retroceda.
Este proceso de erosión es constante y lleva sucediendo desde hace 12.000 años. La tasa de retroceso ha variado, pero se estima que es de alrededor de 30 centímetros por año. Este retroceso ha contribuido a la formación de la garganta del Niágara. Desde su formación han retrocedido la increíble distancia de 11 kilómetros. Un proceso lento e imperceptible para la humanidad. Una transformación que cambia todo el entorno con una paciencia sublime. Esto significa que el paisaje que vemos hoy es solo una instantánea en una larguísima película geológica. Las cataratas son una maravilla natural viva y en constante cambio. Hablemos ahora de la increíble cantidad de agua que se desborda a cada instante. Es casi imposible de comprender que semejante cantidad de agua se junte con esta fuerza descomunal. En temporada alta, más de 168.000 metros cúbicos de agua caen por el borde de las cataratas cada minuto. Para que se hagan una idea, eso es suficiente para llenar más de 1 millón de bañeras cada minuto. Es una exhibición de fuerza natural pura y sobrecogedora. Pero aquí viene uno de los mayores secretos de Niágara. Los humanos hemos aprendido a controlar este poder. El inmenso volumen de agua no solo es un espectáculo, es también una de las fuentes de energía hidroeléctrica más importantes del mundo. Desde principios del siglo XX se construyeron enormes plantas hidroeléctricas en ambos lados de la frontera. Y para que funcionen de manera eficiente, se tuvo que tomar una decisión asombrosa. La cantidad de agua que fluye por las cataratas es regulada. Mediante un tratado de 1950 entre Canadá y Estados Unidos, una parte significativa del agua del río Niágara se desvía antes de que llegue a las cataratas. El agua se canaliza a través de túneles gigantes hacia las centrales eléctricas para hacer girar las turbinas y generar electricidad para millones de personas. Esto nos lleva a un hecho sorprendente. El flujo de agua se reduce drásticamente durante la noche y en la temporada turística baja para maximizar la generación de energía y, de paso, disminuir la erosión. De paso, disminuir la lentera. Aquí cash. Así que, si visitan las cataratas durante el día en verano, están viendo un espectáculo impresionante, pero no están viendo ni de lejos toda su potencia. Las cataratas que vemos son una versión atenuada del poder real del río. Esta capacidad de controlar el flujo del río llevó a uno de los eventos más extraordinarios de la historia de las cataratas. En 1969 sucedió lo impensable. La catarata estadounidense fue apagada por completo. Los ingenieros del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos estaban preocupados por la inestabilidad de la cara de la catarata y la gran acumulación de rocas caídas en su base. Para estudiar la geología y determinar si era necesario hacer algo para estabilizarla, tomaron la drástica decisión de secarla. Construyeron una ataguía, una especie de presa temporal, de casi 200 metros de largo, que desvió todo el flujo del río Niágara hacia la catarata Horseshoe. Durante varios meses, el lecho del río y la pared de la catarata estadounidense quedaron completamente expuestos al aire. Fue una visión surrealista, un paisaje rocoso y árido, donde normalmente rugía un torrente de agua. Los científicos pudieron caminar sobre el lecho del río, estudiar las capas de roca y analizar la estructura del acantilado. Después de un intenso debate, decidieron que la acumulación de rocas en la base, de hecho, ayudaba a soportar la pared del acantilado, por lo que optaron por no retirarlas. En noviembre de 1969, la ataguía fue demolida con dinamita y, en cuestión de minutos, el agua volvió a rugir por la catarata estadounidense, devolviéndole su gloria. Este increíble proyecto de ingeniería nos dio una visión única de los cimientos de esta maravilla natural. Si vas a visitarlas, una de las primeras cosas que la gente nota, además del sonido, es el color del agua. El agua del río Niágara tiene un distintivo y hermoso color verde esmeralda. Mucha gente asume que podría ser por algas o algún tipo de contaminación, pero la realidad es mucho más maravillosa y tiene que ver con la misma fuerza que creó las cataratas. Ese color verde proviene de lo que se conoce como harina de roca. La fuerza erosiva del río Niágara es tan inmensa que muele las rocas sobre las que fluye, pulverizándolas en partículas increíblemente finas. Alrededor de 60 toneladas de estos minerales disueltos y roca pulverizada se vierten por las cataratas cada minuto. Estas partículas suspendidas en el agua son expertas en reflejar la luz del sol. Absorben la mayoría de los colores del espectro de luz, pero reflejan con mucha fuerza la luz verde, que es lo que nuestros ojos perciben. Así que el hermoso color verde
no es más que una manifestación visible del increíble poder erosivo del río. Y la espuma blanca que se ve en la base también es un fenómeno natural. Está compuesta por millones de burbujas de aire creadas por la turbulencia, pero también por proteínas y otros materiales orgánicos disueltos en el agua que actúan como un surfactante natural, ayudando a que esas burbujas se formen y perduren. Desde su nacimiento en la era glacial hasta su rol como gigante energético, las cataratas del Niágara son mucho más que un destino turístico. Son un laboratorio geológico en tiempo real, un monumento a la fuerza indomable de la naturaleza, y un ejemplo asombroso de cómo la ingeniería puede coexistir con una maravilla natural. Nos recuerdan que nuestro mundo está vivo, en constante cambio y lleno de procesos poderosos que a menudo damos por sentados. El estruendo de Niágara es el sonido de la creación y la destrucción trabajando en perfecta armonía, un ciclo que ha continuado durante milenios y que seguirá esculpiendo el paisaje mucho después de que nos hayamos ido. El poder de la naturaleza y los seres humanos que tratan de controlarla nos muestra la fragilidad de estos ecosistemas en constante cambio, pero también el Piensa en una silueta tan perfecta que parece dibujada a mano, elevándose imponente sobre un paisaje que se extiende hasta donde alcanza la vista. Un cono casi simétrico, a menudo coronado de nieve, que domina el horizonte y susurra historias de fuerzas titánicas bajo la superficie terrestre. Esta es la esencia del monte Fuji, no solo una montaña, sino un estratovolcán activo, un gigante viviente con un valor incalculable para la geología. Con sus más de 3.700 metros de altura, el Fuji se alza como el pico más elevado de Japón, una presencia omnipresente que despierta asombro. Pero ¿cómo se forjó esta maravilla? ¿Qué procesos geológicos y biológicos han esculpido su forma icónica y sostenido la vida en sus laderas? Prepárense para un viaje que nos revelará los misterios detrás de su majestuosidad. Nuestro recorrido por la historia del Fuji nos transporta a un lugar único en la Tierra, el punto de encuentro de tres placas tectónicas principales. Las placas de Amuria, Ojoski y Filipina convergen aquí, creando una zona de intensa actividad geológica. Esta confluencia es el motor que ha dado origen a una serie de volcanes complejos, y el Fuji es el más prominente de ellos, un estratovolcán o volcán compuesto. Un estratovolcán se caracteriza por sus capas alternas de lava endurecida, ceniza volcánica y piedra pómez, construidas a lo largo de miles de erupciones. La historia geológica del Fuji es un relato de generaciones volcánicas. Primero, el Komitake, un volcán más antiguo y pequeño. Luego, sobre sus restos, el Ko-Fuji o Viejo Fuji, que comenzó a formarse hace cientos de miles de años. Finalmente, el Shin-Fuji o Nuevo Fuji, la forma que conocemos hoy, que comenzó a crecer hace aproximadamente 10.000 años y continúa siendo el volcán activo sobre los cimientos de sus predecesores. La composición de la roca que lo forma, principalmente basalto y andesita, es clave para entender su comportamiento. Estos tipos de lava, con diferente viscosidad, han contribuido a la forma cónica y empinada del Fuji. La superposición de capas de roca más resistentes con otras más fracturadas explica su durabilidad y, a la vez, su susceptibilidad a la erosión y la formación de nuevas fisuras eruptivas a lo largo del tiempo geológico. Profundizando en su núcleo, los vulcanólogos estudian la composición del magma que ha alimentado al Fuji. Es un magma de tipo máfico e intermedio, rico en minerales como el olivino y el piroxeno, lo que le confiere una menor viscosidad en comparación con lavas más félsicas. Esta fluidez permite que los flujos de lava se extiendan más lejos, contribuyendo a la amplia base y a la forma cónica característica que admiramos, en contraste con volcanes de lava más pegajosa que forman domos o estructuras más abruptas. Aunque el Fuji exhibe una calma imponente en la actualidad, es crucial recordar que es un volcán activo. Su última gran erupción, la de Hoei en 1707, es un testimonio de su poder latente. Esa erupción fue un evento significativo desde una perspectiva geológica. No solo liberó una vasta cantidad de ceniza volcánica que se extendió por kilómetros, sino que también formó nuevos cráteres secundarios en sus laderas. La ciencia moderna nos permite monitorear a este gigante dormido con una precisión sin precedentes. Vulcanólogos y geofísicos emplean una red de sensores sísmicos para detectar temblores subterráneos, medidores de deformación para rastrear cambios en la forma de la montaña y equipos para analizar las emisiones de gases.
Esta vigilancia constante es vital para comprender el estado actual de su cámara magmática y predecir cualquier signo de reactivación, ayudando a mitigar riesgos basados en datos científicos. El monitoreo sísmico es particularmente revelador. Pequeños enjambres sísmicos, o series de microterremotos, ocurren regularmente bajo el Fuji, indicando el movimiento de fluidos magmáticos o fracturación de la roca. Los inclinómetros y GPS de alta precisión registran cualquier hinchazón o hundimiento mínimo del terreno, señales cruciales de la presión del magma. La información recopilada por estos sistemas permite a los científicos construir modelos tridimensionales del interior del volcán y evaluar su potencial eruptivo en tiempo real, un testimonio del ingenio humano frente a la fuerza de la Tierra. Lejos de ser una roca inerte, el Fuji es un ecosistema vibrante, moldeado por su altitud y su naturaleza volcánica. A medida que se asciende por sus laderas, se observan distintas zonas de vegetación, cada una adaptada a las condiciones climáticas específicas. Desde los densos bosques caducifolios en la base, pasando por coníferas, hasta la tundra alpina y, finalmente, las desoladas cumbres rocosas y cubiertas de nieve. La vida en los suelos volcánicos del Fuji es un ejemplo fascinante de adaptación biológica. Las plantas deben soportar suelos pobres en nutrientes, ricos en minerales volcánicos, y cambios drásticos de temperatura. Líquenes y musgos son pioneros, colonizando las rocas y creando las condiciones para que otras especies más complejas, como arbustos enanos y algunas flores alpinas, prosperen en entornos que de otra manera serían estériles. La fauna de estas zonas también presenta adaptaciones a la altitud, como pequeños mamíferos e insectos que pueden soportar el frío y el viento. La forma cónica y aislada del monte Fuji también lo convierte en un laboratorio natural para estudiar la meteorología de montaña. Las corrientes de aire ascendentes y descendentes alrededor de sus laderas generan microclimas muy localizados. En la cima, los vientos pueden alcanzar velocidades extremas, creando un entorno de constante erosión eólica y limitando severamente la vida vegetal a formas rastreras o muy compactas. Estas condiciones extremas son un filtro natural que selecciona solo a las especies más robustas y adaptadas. La capa de nieve que corona el Fuji durante gran parte del año no es solo un elemento estético, es un componente vital de su ciclo hidrológico. La nieve que se derrite alimenta arroyos y napas subterráneas, proporcionando agua dulce a las regiones circundantes. Los fenómenos meteorológicos locales también son influenciados por la imponente presencia del volcán, como la frecuente formación de nubes que lo coronan, un espectáculo visual de la interacción entre la topografía y la atmósfera. Alrededor de la base del Fuji, encontramos otros fenómenos naturales fascinantes, testigos de su actividad volcánica pasada. Los 5 lagos del Fuji, como el Yamanakako y el Kawaguchiko, no son simplemente cuerpos de agua, son el resultado de antiguas erupciones que bloquearon valles y formaron depresiones, que luego se llenaron de agua de deshielo y precipitaciones. Estos lagos son ecosistemas de agua dulce ricos en biodiversidad. Además, los extensos campos de lava de erupciones pasadas han dado origen a intrincadas cuevas volcánicas y túneles. Estas cuevas, como las de lava, se formaron cuando los flujos de lava superficial se enfriaron y solidificaron, mientras que el interior de la lava fluía, dejando vacíos. Dentro de estas cuevas, las condiciones ambientales son únicas, con temperaturas constantes y alta humedad, albergando ecosistemas microbianos especializados y formaciones geológicas secundarias. La porosidad de las rocas volcánicas del Fuji permite que el agua de deshielo y la lluvia se filtren profundamente, creando vastos acuíferos subterráneos. Esta agua subterránea emerge en la base del volcán en forma de numerosos manantiales de agua pura y fría, muchos de los cuales tienen una composición mineral única debido a su paso a través de las rocas volcánicas. Estos manantiales no solo son una fuente vital de agua para la región, sino que también sustentan ecosistemas ribereños y acuáticos especializados, alimentando la vida desde la base de la montaña. El monte Fuji trasciende su fama icónica para revelarse como un laboratorio natural dinámico. Es un testimonio vivo de la tectónica de placas en acción, un libro abierto sobre la formación de volcanes y un refugio para ecosistemas que desafían condiciones extremas. Desde la compleja historia de sus capas geológicas hasta la vida que se aferra a sus laderas volcánicas, y desde el incesante monitoreo sísmico hasta el ciclo de agua de su cima nevada,
el Fuji nos invita a explorar la profunda interconexión de las fuerzas naturales. Hoy, nos embarcamos en una expedición a uno de los monumentos naturales más icónicos y sobrecogedores de nuestro mundo. Un gigante que se eleva solitario sobre las llanuras africanas, coronado de hielo a pesar de su cercanía a la línea del Ecuador. Sí, estamos hablando del majestuoso monte Kilimanjaro. Prepárense para un ascenso a través de paisajes cambiantes, desde selvas tropicales hasta desiertos alpinos y glaciares árticos, todo en una sola montaña. Descubriremos su fascinante origen volcánico, la increíble biodiversidad que alberga y los secretos de sus famosas nieves. ¿Listos para conquistar, con la imaginación, el techo de África? Pues ajusten sus asientos, porque la aventura comienza ahora. El monte Kilimanjaro se encuentra en el noreste de Tanzania, en África Oriental. Con una altitud de 5.895 metros, es la montaña más alta de África. Pero lo que la hace aún más especial es que es la montaña independiente más alta del mundo. Esto significa que no forma parte de una cadena montañosa como el Himalaya o los Andes, sino que se eleva imponente y aislada desde la sabana circundante. Este coloso de la naturaleza es, en realidad, un volcán inactivo, o más precisamente, un estratovolcán compuesto por 3 conos volcánicos distintos de los que hablaremos en breve. Aunque no ha entrado en erupción en tiempos modernos registrados, aún emite fumarolas en su cráter principal, recordándonos el poder ígneo que yace bajo su superficie. Su nombre, Kilimanjaro, tiene orígenes inciertos, se le conoce como la montaña brillante o la montaña blanca, pero hoy nos centraremos en su magnificencia natural, más allá de cualquier significado. Kilimanjaro no es un solo pico, sino que está formado por 3 conos volcánicos principales, cada uno con su propia historia. El Sira es el más antiguo de los 3, situado al oeste. Se estima que su actividad volcánica cesó hace unos 500.000 años. Posteriormente, su cima colapsó, formando una caldera que hoy es una meseta espectacular, con un borde remanente que alcanza los 3.962 metros. El Mawensi, ubicado al este, es el segundo cono en formarse. Es un pico más escarpado y erosionado, con una apariencia dentada y dramática. Se considera extinto y su punto más alto alcanza los 5.149 metros. Es un desafío técnico para los escaladores debido a su roca suelta y pendientes pronunciadas. Finalmente, el Kibo es el cono central y el más joven de los 3, y el único que aún muestra signos de actividad volcánica, aunque se considera dormido. Su formación comenzó hace unos 460.000 años. Aquí se encuentra el punto más alto del Kilimanjaro, el pico Uhuru. Este origen volcánico es fundamental, ya que los suelos ricos en minerales derivados de las cenizas volcánicas sustentan una increíble variedad de vida en las laderas más bajas de la montaña. Una de las características más fascinantes del Kilimanjaro es su increíble gradiente de zonas climáticas. Ascender esta montaña es como viajar desde el Ecuador hasta las regiones árticas en solo unos pocos días. Cada zona tiene su propia ecología, flora y fauna distintivas. Vamos a explorarlas. En las laderas bajas, y aunque gran parte de esta zona ha sido modificada para la agricultura debido a sus fértiles suelos volcánicos, originalmente estaba cubierta por matorrales y bosques secos. Las lluvias son abundantes aquí, y las temperaturas son cálidas. Aquí es donde viven muchas de las comunidades locales. A medida que ascendemos, entramos en un exuberante bosque lluvioso. Esta zona recibe la mayor cantidad de precipitaciones en la montaña, creando un ambiente húmedo y verde. Árboles altos como los podocarpos, los higuerones y los enebros forman un denso dosel. El suelo del bosque está cubierto de helechos, musgos y flores silvestres. Es un reino de verdor esmeralda y una sinfonía de sonidos de aves e insectos. Aquí se pueden encontrar primates como el mono colobo blanco y negro, con su distintivo pelaje, y el mono azul. Al salir del bosque, el paisaje cambia drásticamente. Entramos en la zona de brezal o páramo, caracterizada por brezos gigantes que pueden alcanzar varios metros de altura, y las impresionantes plantas senecio, o groundsels gigantes, y lobelias gigantes. Estas plantas han desarrollado adaptaciones únicas para sobrevivir a las bajas temperaturas nocturnas y la intensa radiación solar diurna. El ambiente es más abierto, con nieblas frecuentes que barren el paisaje,
dándole un aire misterioso y casi alienígena. Continuando el ascenso, la vegetación se vuelve cada vez más escasa. Esta es la zona de desierto alpino, un entorno hostil con fluctuaciones extremas de temperatura entre el día y la noche. Las precipitaciones son escasas y el suelo es rocoso y arenoso. Solo las plantas más resistentes, como musgos, líquenes y algunas gramíneas y siempre vivas, pueden sobrevivir aquí. Es un paisaje de belleza austera y cruda, con vistas panorámicas de los picos inferiores y las llanuras. Finalmente, alcanzamos la zona ártica o de cumbre. Aquí, el oxígeno es escaso, las temperaturas están permanentemente por debajo del punto de congelación y el paisaje está dominado por hielo, nieve y roca desnuda. Es el reino de los famosos glaciares del Kilimanjaro. El cráter de Kibo, con su suelo helado y el Ash Pit, ofrece una visión de otro mundo. Y, por supuesto, está el pico Uhuru, el punto más alto, que ofrece una recompensa incomparable: la sensación de estar en el techo de África. Los campos de hielo y glaciares del Kilimanjaro son legendarios. Nombres como el glaciar Furtwängler, el glaciar Rebman y el campo de hielo norte evocan imágenes de un paraíso helado. Estos glaciares son remanentes de una capa de hielo mucho más extensa que cubrió la montaña durante las edades de hielo. Sin embargo, es un hecho científico bien documentado que estos magníficos glaciares están retrocediendo a un ritmo alarmante. Desde principios del siglo XX, se estima que Kilimanjaro ha perdido más del 80% de su cubierta de hielo. Las causas de este retroceso son complejas y objeto de estudio científico continuo, pero se atribuyen principalmente al aumento de las temperaturas globales y a cambios en los patrones de precipitación y nubosidad en la región. La sublimación, el proceso por el cual el hielo pasa directamente a vapor de agua, también juega un papel importante. La desaparición de estos glaciares no solo cambiará la icónica imagen del Kilimanjaro, sino que también podría tener implicaciones para los ecosistemas locales y las fuentes de agua que dependen de ellos, aunque el principal suministro de agua de la montaña proviene de las lluvias en la zona forestal. Es un recordatorio visible de los cambios ambientales que nuestro planeta está experimentando. A través de sus diversas zonas climáticas, el Kilimanjaro alberga una sorprendente variedad de vida. Ya mencionamos a los monos colobos y azules en el bosque montano. Esta zona también es hogar de una rica avifauna, incluyendo el turaco de Hartlaub y varias especies de aves solares. Con mucha suerte, se pueden avistar antílopes como el duiker o el eland en los bordes del bosque y en la zona de páramo. Pero quizás la flora más distintiva se encuentra en la zona de páramo. Los senecios gigantes, Dendrosenecio kilimaniari, parecen plantas de otro planeta, con sus gruesos troncos y rosetas de hojas que se cierran por la noche para protegerse del frío. Las lobelias gigantes, Lobelia de Kenny, también tienen adaptaciones notables, como la retención de agua en sus rosetas. Estas plantas son ejemplos espectaculares de evolución convergente y adaptación a ambientes extremos de alta montaña. Más allá de su imponente presencia, el Kilimanjaro es un ecosistema vital. Sus bosques actúan como una torre de agua, capturando la humedad y alimentando ríos y manantiales que son cruciales para las comunidades y la vida silvestre en las llanuras circundantes. Para los científicos, el Kilimanjaro es un laboratorio natural invaluable para estudiar los efectos del cambio climático en los ecosistemas de montaña, la adaptación de las especies a altitudes extremas y los procesos geológicos. El monte Kilimanjaro es verdaderamente una de las grandes maravillas naturales del mundo. Es un testimonio del poder geológico de nuestro planeta, un mosaico de ecosistemas diversos y un faro de belleza icónica. Desde sus raíces volcánicas hasta su corona de hielo, cada estrato de esta montaña cuenta una historia maravillosa. Esperamos que este ascenso virtual al techo de África les haya inspirado y llenado de asombro. La majestuosidad del Kilimanjaro es algo que permanece con uno mucho después de haberlo contemplado. Y ahora, nuestra pregunta para ustedes. ¿Cuál zona les parecería más fascinante de recorrer y por qué? Nos encantaría leer su... ¿Alguna vez has imaginado perder una parte de tu cuerpo y simplemente verla crecer de nuevo, perfecta, funcional, como si nada hubiera pasado? Para nosotros, los seres humanos, esto pertenece al reino de la fantasía, de la ciencia ficción. Pero detente un instante, porque en el asombroso teatro de la naturaleza, esta habilidad extraordinaria es una realidad tangible para algunos de sus actores
más fascinantes. Hoy nos sumergimos de lleno en el increíble mundo de la regeneración biológica, con dos animales que te sorprenderán. Y quiero ser claro, no hablamos de la simple curación de una herida, ese proceso familiar de cicatrización en los humanos. Vamos mucho más allá. Hablamos de la capacidad asombrosa de reconstruir por completo partes complejas y funcionales del cuerpo que se han perdido. Y para ilustrar esta maravilla, vamos a conocer a dos verdaderos maestros de este arte. Por un lado, el ajolote mexicano, una criatura casi mítica, con un poder de recuperación que desafía nuestra comprensión. Por otro lado, la resistente estrella de mar, capaz de desafiar a la propia fragmentación y volver a la vida completa con tan solo una de sus partes. Prepárense para descubrir los secretos detrás de su asombrosa capacidad de reparación. Pero, primero, ¿qué es exactamente la regeneración en este contexto? Es el proceso natural mediante el cual un organismo restaura tejidos, órganos complejos o incluso extremidades enteras dañadas o amputadas. Mientras que muchos animales, incluidos nosotros, pueden curar heridas y reparar ciertos tejidos, la verdadera regeneración, esa reconstrucción compleja y funcional, es mucho más rara y espectacular en el reino animal. Existe todo un espectro de habilidades regenerativas, y nuestros protagonistas de hoy se encuentran, sin duda alguna, en la cima de esta habilidad. Conozcamos primero al Ambistoma mexicanum, nuestro amigo el ajolote. Esta fascinante salamandra acuática, originaria de México, no solo captura nuestra atención por su apariencia única, con esa sonrisa perpetua y sus branquias externas plumosas. Mantiene características larvales toda su vida adulta, un fenómeno llamado neotenia, que algunos científicos piensan que podría estar ligado a sus increíbles poderes regenerativos. Pero más allá de su aspecto eternamente juvenil, el ajolote guarda en su biología un secreto prodigioso. Ahora, como fuera, intenten visualizar esto. Si un ajolote pierde una pata, simplemente la regenera por completo. Y cuando digo por completo, me refiero a una réplica exacta. Huesos, articulaciones, músculos funcionales, nervios conectados, vasos sanguíneos y piel impecable. Pero sus habilidades no se detienen ahí. Pueden reparar lesiones graves en su médula espinal, algo impensable para nosotros. Pueden regenerar tejido dañado en su corazón e incluso partes de su cerebro. Y quizás lo más asombroso es la calidad de esta reparación. La clave es que el ajolote lo hace de forma perfecta, sin dejar la más mínima cicatriz fibrosa, a diferencia de la reparación habitual en mamíferos que deja una marca. Es como si pudiera activar un programa biológico para retroceder el tiempo en el lugar de la herida, borrando el daño y reconstruyendo desde cero con los planos originales. ¿Cómo logra esta hazaña casi mágica? Cuando el ajolote sufre una herida, se desencadena una cascada celular extraordinaria. Células cercanas al daño viajan hacia la lesión y hacen algo increíble. Pierden temporalmente sus características especializadas, se desdiferencian, volviéndose más versátiles. Estas células, junto con otras, forman una estructura en el extremo de la herida llamada blastema. Esta masa de células versátiles, que actúan de forma similar a las células madre embrionarias, tiene la increíble capacidad de proliferar, organizarse y reprogramarse para reconstruir, paso a paso y con precisión asombrosa, la parte perdida, siguiendo el patrón original exacto. A diferencia nuestra, donde la herida se cierra rápidamente, con tejido cicatricial, el ajolote parece priorizar esta reconstrucción perfecta. Dejamos al ajolote y nos sumergimos ahora en el océano para encontrar a nuestro siguiente prodigio, la estrella de mar, perteneciente al grupo de los equinodermos. Estos animales, con su característica simetría radial, usualmente de 5 brazos, aunque algunas especies tienen muchos más, son famosos por su resistencia y, por supuesto, por su increíble capacidad de regeneración. Para la mayoría de las estrellas de mar, perder un brazo por un depredador o un accidente no es una catástrofe. Es un contratiempo, pero con tiempo y energía simplemente regenerará el brazo perdido. Pero aquí la historia se pone aún más sorprendente. Algunas especies pueden lograr una hazaña biológica que desafía la lógica. Un solo brazo amputado puede, en ciertas especies, regenerar el resto del cuerpo por completo. Eso sí, siempre y cuando ese brazo conserve adherida una porción suficiente del disco central del animal. Imaginen eso, un fragmento que lleva la información necesaria para volver a ser un organismo entero. De hecho, en algunas especies, este proceso es incluso una forma activa de reproducción asexual, conocida como fisión. ¿Cómo lo hacen?
El proceso, aunque diferente en detalles moleculares al del ajolote, también depende de una asombrosa plasticidad celular. Células capaces de transformarse y migrar se reorganizan para reconstruir la estructura faltante. El disco central es absolutamente vital en este proceso, no solo porque contiene órganos esenciales, sino porque parece actuar como el centro de coordinación, enviando las señales necesarias para orquestar esta compleja reconstrucción. Es un testimonio maravilloso de la resiliencia de la vida en el océano. Todo esto, la perfección regenerativa del ajolote, la capacidad de renacer de un fragmento de la estrella de mar, nos lleva inevitablemente a preguntarnos: si ellos pueden hacerlo, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué? ¿Qué perdimos o qué no desarrollamos en nuestro camino evolutivo? Como mencionamos, la capacidad regenerativa en humanos y la mayoría de los mamíferos es muy limitada en comparación. Reparamos piel, huesos, y el hígado tiene cierta capacidad, pero nada comparable a la reconstrucción de una extremidad o la reparación funcional de la médula espinal. Hay varias razones biológicas para esto. Nuestros cuerpos priorizan cerrar las heridas rápidamente para evitar infecciones, formando tejido cicatricial. Esta cicatriz, aunque protectora, actúa como una barrera física y química para la regeneración compleja y ordenada que vemos en el ajolote. Nuestro sistema inmunitario, mucho más complejo, también juega un papel diferente. En lugar de facilitar siempre la regeneración, a veces puede promover la inflamación y la fibrosis que la impiden. Además, a nivel genético, parece que las vías moleculares que controlan la regeneración a gran escala se han silenciado o modificado significativamente durante la evolución de los mamíferos, quizás como un compromiso a cambio de otras ventajas evolutivas, como un control más estricto del crecimiento celular para prevenir el cáncer. Precisamente por estas diferencias tan marcadas y por sus habilidades únicas, el ajolote y la estrella de mar son increíblemente valiosos para la ciencia moderna, especialmente para la biología del desarrollo y la medicina regenerativa. Estudiándolos minuciosamente, los biólogos buscan desentrañar los mecanismos fundamentales, cómo se comunican las células, cómo se diferencian y rediferencian, qué genes se activan y qué señales moleculares orquestan todo el proceso. El objetivo no es, al menos a corto plazo, encontrar una pócima para regenerar nuestras propias extremidades, sino comprender profundamente los secretos biológicos que la evolución ha escrito en estas criaturas. Son ventanas a procesos biológicos fundamentales, mecanismos que quizás perdimos o nunca desarrollamos igual. Aprender de ellos podría, a largo plazo, inspirar nuevas estrategias para mejorar la curación, tratar enfermedades degenerativas o reparar lesiones hoy consideradas permanentes. Desde la reconstrucción impecable del ajolote hasta la increíble capacidad de la estrella de mar para renacer de una parte de sí misma, el poder de la regeneración en el reino animal es sencillamente asombroso. Nos recuerda constantemente que la naturaleza está llena de soluciones ingeniosas, elegantes y mecanismos que superan nuestra imaginación. Estas criaturas son un testimonio viviente de la increíble resistencia, plasticidad y adaptabilidad de la vida en nuestro planeta. ¿Qué habilidad regenerativa te pareció más? Hoy nos adentraremos en el sigiloso y a menudo incomprendido mundo de las serpientes. Criaturas que despiertan tanto miedo como fascinación, pero que son, sin duda, obras maestras de la adaptación evolutiva. Olviden por un momento las leyendas y los mitos, porque vamos a descubrir 10 hechos asombrosos y científicamente comprobados que les harán ver a estos reptiles con otros ojos. ¿Listos para desentrañar algunos secretos serpentinos? ¡Comencemos! Curiosidad 1. Saboreando el aire. Nuestra primera parada nos lleva a uno de los comportamientos más icónicos, ese constante sacar y meter de la lengua bífida. ¿Alguna vez se han preguntado por qué lo hacen? Las serpientes están, literalmente, saboreando el aire. Su lengua recoge partículas químicas del entorno y las lleva a un órgano especial en el techo de su boca llamado órgano de Jacobson o vómero nasal. Este órgano analiza esas partículas y le da a la serpiente información crucial sobre lo que la rodea. ¿Hay presas cerca? ¿Un depredador? ¿Quizás una posible pareja? Es como tener un sentido del olfato y del gusto súper potente combinado, directamente conectado al aire. Fascinante, ¿verdad? Curiosidad 2. Ojos siempre abiertos, miren fijamente a una serpiente. Si es seguro, claro. Notarán algo peculiar. Nunca parpadean. ¿Son las campeonas mundiales de las miradas fijas? No exactamente. Las serpientes no tienen párpados móviles como nosotros. En su lugar tienen una escama transparente,
llamada escama ocular o brille, que cubre y protege permanentemente el ojo. Es como llevar unas gafas protectoras incorporadas de por vida. Esta escama se renueva cada vez que la serpiente muda la piel, por eso, justo antes de mudar, sus ojos pueden verse opacos o azulados. Así que no es que no duermen, simplemente lo hacen con los ojos, técnicamente abiertos. Curiosidad 3. Escuchando con la mandíbula. Hablando de sentidos, ¿cómo oyen las serpientes si no tienen orejas externas? Aquí entra otra adaptación increíble. Aunque carecen de tímpanos y oídos externos como los nuestros, no son sordas. Son extremadamente sensibles a las vibraciones. ¿Cómo las captan? Principalmente a través de los huesos de su mandíbula. Cuando un animal camina cerca, las vibraciones viajan por el suelo, son recogidas por la mandíbula de la serpiente que a menudo descansa en el terreno, y de ahí se transmiten a los huesos del oído interno. Es como sentir el sonido en lugar de oírlo en el aire. Una forma perfecta de detectar presas o peligros que se aproximan sigilosamente por el suelo. Curiosidad 4. Visión térmica incorporada. Imaginen poder ver el calor. Algunas serpientes, como las víboras de foseta, incluyendo cascabeles y mocasines, los pitones y algunas boas, pueden hacerlo. Poseen unos órganos sensoriales especiales llamados fosetas loreales, ubicados generalmente entre los ojos y las fosas nasales. Estas fosetas son increíblemente sensibles a la radiación infrarroja, es decir, al calor emitido por otros animales. Esto les permite ver la firma térmica de una presa de sangre caliente, incluso en completa oscuridad. Es como tener gafas de visión nocturna biológicas, una herramienta de caza formidable que les da una ventaja crucial en la noche o en escondites oscuros. Curiosidad 5. Mandíbulas descomunales. Hemos visto serpientes engullendo presas que parecen imposibles de tragar, a veces más grandes que su propia cabeza. ¿Cómo lo logran? A menudo se dice que dislocan sus mandíbulas, pero eso no es del todo exacto. Lo que realmente sucede es aún más impresionante. La mandíbula inferior de una serpiente no está fusionada en el centro como la nuestra. Las dos mitades están conectadas por un ligamento muy elástico. Además, los huesos que conectan la mandíbula inferior con el cráneo son también móviles y flexibles. Esto permite que cada lado de la mandíbula se mueva de forma independiente hacia adelante, atrás, arriba, abajo y hacia los lados, caminando sobre la presa para tragarla entera. Una ingeniería bucal asombrosa. Curiosidad 6. El cóctel químico del veneno. El veneno de serpiente es una de las sustancias más complejas y evolucionadas de la naturaleza. No es simplemente veneno, es un cóctel sofisticado de proteínas y enzimas diseñado con precisión. Su propósito principal no es la defensa, aunque funciona bien para eso, sino inmovilizar rápidamente a la presa y, a menudo, iniciar el proceso de digestión desde dentro. Existen diferentes tipos de veneno. Algunos atacan el sistema nervioso, neurotoxinas. Otros la sangre y los tejidos, hemotoxinas, citotoxinas. Cada especie venenosa tiene su propia receta única, adaptada a sus presas habituales. Es un campo de estudio fascinante para la bioquímica y la medicina. Curiosidad 7. Más formas de moverse que solo ondular. Cuando pensamos en cómo se mueve una serpiente, imaginamos la clásica ondulación lateral o movimiento serpentino. Y es muy efectivo, pero no es la única forma. Dependiendo de la especie y la superficie, las serpientes emplean diferentes técnicas. Existe el movimiento de concertina, donde la serpiente se ancla con la parte trasera, estira la delantera y luego acerca la trasera, como un acordeón, ideal para túneles estrechos. El movimiento rectilíneo, usado por serpientes más pesadas como boas y pitones, implica usar las escamas ventrales para agarrarse al suelo y moverse en línea recta, casi como una oruga. Y no olvidemos el espectacular desplazamiento lateral de las víboras del desierto, que minimiza el contacto con la arena caliente y permite moverse eficientemente en superficies sueltas. Curiosidad 8. El arte de cambiar de piel. Las serpientes crecen durante toda su vida, pero su piel no lo hace. ¿La solución? Mudarla. Este proceso se llama ecdisis. Cuando la serpiente está lista para mudar, una nueva capa de piel crece debajo de la vieja. Luego, secreta un líquido entre ambas capas que ayuda a separarlas. Este líquido es lo que hace que los ojos se vean opacos. La serpiente buscará una superficie rugosa, como una roca o una rama, para frotar su hocico y rasgar la piel vieja. A partir de ahí, se desliza lentamente fuera de ella, a menudo dejándola atrás como una réplica perfecta, a veces incluso de una sola pieza.
Este proceso no solo permite el crecimiento, sino que también ayuda a eliminar parásitos externos. Curiosidad 9. Anatomía interna optimizada. ¿Cómo encajan todos los órganos necesarios dentro de un cuerpo tan largo y delgado? Con adaptaciones muy inteligentes. Los órganos internos de las serpientes suelen ser alargados y están dispuestos de forma secuencial, en lugar de lado a lado como en muchos otros animales. Por ejemplo, la mayoría de las serpientes tienen solo un pulmón funcional, generalmente el derecho. El izquierdo está muy reducido o ausente, que puede extenderse por una parte significativa de su cuerpo. Los riñones no están uno al lado del otro, sino uno delante del otro. Incluso los órganos reproductores están adaptados a esta forma corporal única. Es un diseño increíblemente eficiente para su estilo de vida. Curiosidad 10. Diversidad reproductiva, huevos y crías. Vivas y finalmente, ¿cómo traen nuevas serpientes al mundo? Aquí también hay variedad. La mayoría de las serpientes son ovíparas, lo que significa que ponen huevos, a menudo con cáscaras correosas en lugar de duras. Algunas especies, como muchas pitones, incluso incuban sus huevos, enrollándose alrededor de ellos y generando calor mediante contracciones musculares. Pero otras serpientes son vivíparas, dan a luz crías vivas. Especies como las boas y la mayoría de las víboras retienen los huevos dentro de su cuerpo hasta que las crías están completamente desarrolladas y listas para nacer. Existe incluso una condición intermedia llamada ovoviviparidad, donde los huevos eclosionan justo antes o durante el proceso de puesta. Una prueba más de la increíble diversidad dentro de este grupo de reptiles. 10 pinceladas de la asombrosa biología de las serpientes. Desde saborear el aire con la lengua y escuchar con la mandíbula, hasta ver el calor y poseer mandíbulas increíblemente adaptables. Son criaturas que han perfeccionado el arte de la supervivencia con soluciones evolutivas realmente ingeniosas. La próxima vez que vean una serpiente, quizás recuerden alguna de estas curiosidades y la observen no con temor. Dirigimos nuestra mirada a un icono geográfico verdaderamente único, una montaña que desafía las formas convencionales con su cima increíblemente plana, dominando el horizonte de una de las ciudades más bellas del mundo. No es una montaña cualquiera, es un testamento de eras geológicas pasadas y un santuario de biodiversidad excepcional. Prepárense para un viaje a Sudáfrica, porque hoy desvelamos los secretos de la magnífica Montaña de la Mesa. Ubicada en el extremo norte de la península del Cabo, la Montaña de la Mesa no está sola, forma parte de una cadena montañosa que incluye picos adyacentes como Devil's Peak, Pico del Diablo, y Lion's Head, Cabeza de León, todos ellos componentes del Parque Nacional Montaña de la Mesa. Pero hoy, nos centraremos en la estrella principal y en los procesos naturales que la convirtieron en la maravilla que es. Para entender la Montaña de la Mesa, debemos hacer un viaje en el tiempo, un viaje de cientos de millones de años. Su historia geológica es fascinante y mucho más antigua de lo que podríamos imaginar. De hecho, las rocas que forman esta montaña son hasta 6 veces más antiguas que las del Himalaya. Todo comienza en la base. La capa más profunda y antigua es granito, formado hace más de 540 millones de años a partir de roca fundida enfriada lentamente bajo la superficie terrestre. Sobre este cimiento de granito, encontramos una capa de esquisto de Malmesbury, una roca metamórfica más blanda, que originalmente eran sedimentos depositados en un mar antiguo. Pero la estrella del espectáculo geológico es la capa superior, la que forma la icónica mesa, la arenisca del grupo de la Montaña de la Mesa. Esta capa masiva, de cientos de metros de espesor, se formó a partir de arena depositada en un vasto mar interior o en planicies aluviales hace entre 500 y 400 millones de años. Imaginen las fuerzas involucradas. Durante millones de años, capas y capas de arena se acumularon, se compactaron y se cementaron hasta formar la dura roca arenisca que vemos hoy. Entonces, ¿cómo pasamos de capas de roca horizontales bajo el mar a una montaña elevada? La respuesta está en la tectónica de placas y el levantamiento. Fuerzas geológicas inmensas empujaron estas capas hacia arriba, elevando la región muy por encima del nivel del mar. Y aquí viene la clave de su forma plana, la erosión diferencial. Una vez expuestas a los elementos, viento, lluvia, hielo en eras pasadas, las diferentes capas de roca comenzaron a desgastarse a ritmos distintos. La capa superior de arenisca es extremadamente dura y resistente a la erosión. Actuó como una especie de
tapa protectora, para las capas inferiores más blandas, como el esquisto. Mientras que las áreas circundantes, sin esta capa protectora de arenisca o donde era más delgada, se erosionaron mucho más rápidamente. El macizo principal de la montaña de la Mesa resistió, dejando atrás sus acantilados escarpados y su característica cima plana. Es un ejemplo espectacular de cómo la dureza de las rocas dicta la forma del paisaje a lo largo de escalas de tiempo geológicas. Esa cima plana, o meseta, no es solo una curiosidad visual, es el resultado directo de esa resistente capa de arenisca. Mide aproximadamente 3 kilómetros de ancho y presenta un paisaje rocoso único, salpicado de vegetación especializada. El punto más alto de la montaña está en un punto llamado McLear's Beacon, marcado por un cairn, montículo de piedras, artificial, alcanzando los 1086 metros sobre el nivel del mar. Pero hay otro fenómeno famoso asociado directamente con esta cima plana: el mantel de la Mesa, tablecloth. No es una tela real, sino una formación de nubes espectacular. Este fenómeno ocurre con frecuencia, especialmente durante los meses de verano, cuando un viento del sureste, conocido localmente como el Cape Doctor, sopla desde el océano. Esta nube se aferra a la cima de la montaña, derramándose a menudo por los bordes como si fuera un mantel blanco y espeso cubriendo la mesa de piedra. Es un espectáculo dinámico y hermoso, que cambia constantemente con la fuerza del viento y la humedad del aire. A veces es una fina capa, otras veces una densa cascada de nubes. Pura meteorología en acción. Si la geología de la montaña de la Mesa es antigua y grandiosa, su biodiversidad es igualmente impresionante, quizás incluso más. La montaña y la península del Cabo son el corazón del reino floral del Cabo, el más pequeño de los 6 reinos florales del mundo, pero, increíblemente, el más rico en términos de diversidad de especies por unidad de área. La vegetación dominante aquí es el fynbos, un tipo único de matorral adaptado a los suelos pobres en nutrientes y a los incendios periódicos que son una parte natural del ecosistema. Prepárense para estas cifras. Solo en la montaña de la Mesa se encuentran alrededor de 2.200 especies de plantas diferentes. Eso es más especies de plantas que las que existen en todo el Reino Unido. Y muchas de ellas, alrededor del 70%, son endémicas, lo que significa que no se encuentran en ningún otro lugar del planeta. Es un verdadero laboratorio viviente de la evolución vegetal. Estas plantas han desarrollado adaptaciones asombrosas para sobrevivir. Tienen raíces especializadas para extraer los escasos nutrientes de los suelos arenosos y ácidos. La diversidad de formas, tamaños y estrategias de supervivencia es simplemente apabullante. Es un punto caliente de biodiversidad reconocido a nivel mundial, un tesoro natural de valor incalculable. La montaña de la Mesa no solo es un gigante de piedra y un jardín botánico, también juega un papel crucial en el suministro de agua de la región. Actúa como una torre de agua natural. La frecuente cubierta de nubes, el famoso mantel, no solo es un espectáculo visual, sino que también deposita una cantidad significativa de humedad en la vegetación a través de la condensación y el goteo de niebla. Esta agua es absorbida por las plantas y eventualmente se filtra hacia arroyos y acuíferos subterráneos, contribuyendo al suministro de agua dulce. Además del fenómeno del mantel, la montaña influye en los patrones climáticos locales de otras maneras, creando microclimas en sus diferentes laderas y afectando la dirección y velocidad del viento en sus alrededores. Y aunque la fama de la montaña de la Mesa reside principalmente en su geología y flora, también alberga una fauna interesante adaptada a este entorno único. El animal más emblemático es probablemente el dashi, o irax de roca. Estos pequeños mamíferos de aspecto robusto, sorprendentemente emparentados lejanamente con los elefantes, son expertos escaladores y a menudo se les ve tomando el sol en las rocas. También hay una variedad de reptiles, como lagartos y tortugas terrestres, así como anfibios, incluyendo algunas especies de ranas endémicas que dependen de los arroyos de montaña. El cielo sobre la montaña es patrullado por aves rapaces como el águila berró y halcones peregrinos, mientras que aves más pequeñas como el nectarínido de pecho naranja, Orange-breasted sunbird, revolotean entre las flores del fynbos, jugando un papel importante en la polinización. Una rica variedad de insectos, muchos también endémicos, completa este intrincado ecosistema.
Desde sus cimientos de granito formados hace más de 500 millones de años, hasta la resistente arenisca que le da su icónica cima plana. Desde el mágico mantel de nubes creado por la danza del viento y la humedad, hasta ser el corazón del increíblemente diverso reino floral del Cabo y su exclusivo Fimbos. La montaña de la Mesa es mucho más que una simple montaña. Es un monumento geológico que narra la historia profunda de nuestro planeta. Es un santuario botánico que alberga una concentración de vida vegetal única en el mundo. Es una torre de agua natural y un regulador climático local. Es un testimonio de la resiliencia de la vida y de la belleza esculpida por las fuerzas naturales a lo largo de eones. Un gigante silencioso que vigila la costa atlántica, recordándonos la majestuosidad y la complejidad del mundo natural. Esperamos que hayan disfrutado de esta exploración de la montaña de la Mesa. ¿Qué aspecto les ha parecido más sorprendente? ¿Su edad geológica, su cima plana o su increíble? Un laberinto de islas donde cada recodo esconde una laguna secreta o una playa de arena tan blanca que parece polvo de estrellas. Este no es un mundo de ciencia ficción, es un rincón real de nuestro mundo llamado El Nido, en la isla de Palawan, Filipinas. Para entender el Nido, primero debemos retroceder en el tiempo. Mucho tiempo, unos 250 millones de años, para ser más precisos. En aquel entonces, esta área no era un archipiélago, sino el fondo de un vasto y somero mar tropical. Durante millones de años, los restos de incontables organismos marinos, corales, conchas, algas y esqueletos de criaturas microscópicas llovieron sobre el lecho marino. Todos estos restos, ricos en carbonato de calcio, se acumularon capa sobre capa, compactándose bajo una presión inmensa. Este lento pero implacable proceso dio origen a una roca sedimentaria que hoy conocemos como piedra caliza. El Nido es, en esencia, una antigua plataforma de arrecifes fosilizados. Pero, ¿cómo pasaron estas rocas de estar en el fondo del océano a convertirse en los imponentes acantilados que vemos hoy? La respuesta está en el poder de la tectónica de placas. A lo largo de millones de años, colosales movimientos de la corteza terrestre empujaron este antiguo lecho marino hacia arriba, levantándolo lentamente sobre el nivel del mar. Lo que una vez fue un mundo submarino emergió bajo el sol, exponiendo la piedra caliza a nuevos y poderosos escultores, el viento y, sobre todo, el agua de lluvia. Aquí es donde la química entra en juego. El agua de lluvia, al mezclarse con el dióxido de carbono de la atmósfera, se vuelve ligeramente ácida, formando ácido carbónico. Aunque es un ácido muy débil, durante millones de años es más que suficiente para disolver la piedra caliza. El agua se filtró a través de las grietas de la roca, ensanchándolas, creando túneles, cuevas y sistemas subterráneos. Con el tiempo, los techos de algunas de estas cuevas colapsaron, formando profundas depresiones conocidas como dolinas o cenotes. Y es esta misma geología la que ha creado las joyas más famosas de El Nido, sus lagunas secretas. Lugares como la Gran Laguna y la Pequeña Laguna no son simples bahías. Son, en realidad, dolinas o sistemas de cuevas colapsadas que, debido a la subida del nivel del mar, se inundaron y conectaron con el océano a través de pasajes estrechos. Para entrar en algunas de estas maravillas, como la Laguna Secreta, hay que pasar por una pequeña abertura en la roca, a menudo solo visible durante la marea baja. Al atravesarla, uno emerge en un anfiteatro natural completamente rodeado por muros de piedra caliza. El agua aquí dentro es a menudo tranquila, de un color diferente y con una temperatura distinta a la del mar abierto. Esto se debe a la mezcla de agua salada que entra desde el mar y agua dulce que se filtra a través de la piedra caliza desde el interior de la isla. Es un microecosistema en sí mismo, un mundo escondido tallado por el tiempo y el agua. Pero la historia geológica nos lleva directamente al secreto biológico que le da nombre a este lugar. El Nido no es una metáfora poética. El nombre se debe a uno de los habitantes más maravillosos y especializados de estos acantilados, la salangana. En las grietas y cuevas oscuras de los acantilados de piedra caliza vive una pequeña ave, similar a una golondrina, conocida científicamente como Aerodramus fucifagus. Estas aves son maestras de la navegación en la oscuridad total. A diferencia de la mayoría de las aves, han desarrollado una forma de ecolocalización, similar a la de los murciélagos. Emiten clics agudos con su siringe y escuchan los ecos que rebotan en las paredes de la cueva,
lo que les permite volar a altas velocidades en la penumbra sin chocar. Pero su habilidad más extraordinaria es la construcción de sus nidos. En lugar de usar ramas, barro u hojas, la salangana macho construye su nido casi exclusivamente con su propia saliva. Durante la temporada de anidación, unas glándulas especiales bajo su lengua se agrandan y producen una saliva espesa y filamentosa. El ave la escupe y la moldea en forma de copa, pegándola a la pared vertical de la cueva. La saliva se endurece al contacto con el aire, creando una estructura pequeña, blanquecina y translúcida, lo suficientemente fuerte como para sostener los huevos y los polluelos. Es por la abundancia de estos valiosos nidos que los exploradores le dieron a este lugar su nombre tan apropiado. Ahora, bajemos la vista desde los acantilados y sumerjámonos bajo la superficie de las aguas cristalinas de la bahía de Bacuid. Aquí, nos encontramos con otro universo de complejidad y belleza, los arrecifes de coral. El nido alberga más de 45 islas y, rodeando a muchas de ellas, se extienden vibrantes jardines submarinos. Un arrecife de coral no es una colección de rocas de colores. Es una metrópolis bulliciosa construida por animales diminutos. Cada estructura de coral está formada por miles de pólipos, pequeños invertebrados que viven en colonias. Dentro de los tejidos de cada pólipo viven algas microscópicas llamadas zooxantelas. Esta es una de las simbiosis más importantes del mundo. El pólipo de coral le da al alga un hogar seguro y los compuestos que necesita para la fotosíntesis. A cambio, el alga produce azúcares y otros nutrientes que alimentan al coral, dándole hasta el 90% de su energía y sus vibrantes colores. Este intrincado laberinto es el hogar de una biodiversidad asombrosa. Cientos de especies de peces de arrecife, como el pez payaso que vive en simbiosis con las anémonas venenosas, el pez mariposa que revolotea entre los corales, y el pez loro, un importante jardinero del arrecife. Con sus picos duros, los peces loro muerden y raspan las algas de la superficie de los corales, manteniendo el arrecife sano. Al digerir el coral, excretan arena fina de carbonato de calcio. Una parte significativa de la hermosa arena blanca de las playas del Nido ha pasado, literalmente, por el sistema digestivo de un pez loro. Pero el ecosistema del Nido no termina en el arrecife. Es un sistema interconectado. En las costas más protegidas, encontramos densos bosques de manglares. Sus raíces enmarañadas actúan como una barrera natural que protege la costa de la erosión de las olas y las tormentas. Más importante aún, son las guarderías del mar. Las aguas tranquilas y ricas en nutrientes entre las raíces de los manglares son el lugar perfecto para que los peces jóvenes, crustáceos y moluscos crezcan a salvo de los depredadores más grandes. Sin los manglares, las poblaciones de peces del arrecife disminuirían drásticamente. Entre los arrecifes y los manglares, a menudo encontramos praderas de pastos marinos. Estas praderas submarinas son otro ecosistema vital. Estabilizan el fondo marino, mejoran la calidad del agua y son la principal fuente de alimento para especies como la tortuga verde. Incluso la vida en tierra está conectada. Los bosques que cubren las islas de piedra caliza son el hogar de monos de cola larga, varanos y una variedad de aves, incluido el llamativo cálao de Palawan. Los nutrientes de la tierra, arrastrados por la lluvia, alimentan a los ecosistemas marinos, y las aves marinas, como la salangana, transportan nutrientes del mar a sus nidos en las cuevas. Así que, cuando contemplamos el nido, no vemos solo un conjunto de islas bonitas. Vemos un sistema dinámico y profundamente entrelazado. Una historia que comenzó en un antiguo fondo marino, fue levantada por fuerzas geológicas monumentales, esculpida por la química del agua y habitada por una increíble variedad de vida que ha evolucionado en perfecta armonía con este entorno maravilloso. Desde los nidos de saliva en las cuevas oscuras hasta las ciudades de coral bajo las olas, el nido es un testimonio del poder y lo ingenioso de la naturaleza. Es un recordatorio de que los paisajes más bellos de nuestro mundo son el resultado de millones de años de procesos naturales, una danza ininterrumpida entre la roca, el agua y la vida. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de las maravillas. Hoy nos dirigimos a unas de las costas más bellas y visitadas del mundo. ¿Qué imagen te viene a la mente cuando piensas en una costa de cualquier lugar del mundo? Probablemente playas interminables, aguas cálidas y un sol tropical implacable. Pero, ¿y si te dijera que existe un lugar que rompe con esa imagen?
Un punto geográfico tan anómalo y especial que es considerado un verdadero laboratorio oceánico al aire libre. Imagina un paraíso de dunas de arena más blanca que la nieve y aguas de un color turquesa tan intenso que parece irreal, pero que al contacto con la piel revelan un secreto. Son sorprendentemente frías. Bienvenidos a Arraial do Cabo. Este rincón de la costa de Río de Janeiro es conocido como el Caribe brasileño, pero ese apodo, aunque halagador, no le hace justicia. Es mucho más que eso. Es un punto de encuentro de fuerzas naturales colosales, un escenario donde la geología, la oceanografía y la biología convergen para crear uno de los ecosistemas marinos más ricos y vibrantes de todo el océano Atlántico. Hoy no solo vamos a visitar un lugar hermoso, vamos a descifrar un enigma. ¿Cuál es el motor oculto que impulsa esta explosión de vida? ¿Y cómo es que este pequeño cabo se convirtió en un imán para gigantes oceánicos y criaturas diminutas por igual? Prepárate para sumergirte en las aguas cristalinas de Arraial do Cabo y descubrir el poderoso secreto helado que se esconde justo debajo de la superficie. Para comprender la magia de Arraial, debemos iniciar un viaje a las profundidades del océano, porque es allí donde reside su corazón. El fenómeno que define y da forma a todo en este lugar se llama resurgencia o afloramiento. Es el proceso que explica la temperatura, el color y la vida de estas aguas. La costa de Sudamérica en este punto forma un ángulo agudo, un codo geográfico conocido como Cabo Frío. La cálida y superficial corriente de Brasil, que fluye hacia el sur, choca contra este cabo y es desviada mar adentro. Al mismo tiempo, los vientos predominantes del noreste soplan constantemente, empujando esa capa superficial de agua caliente lejos de la costa. Este doble empuje crea un vacío a lo largo del litoral, y la naturaleza, en su infinita búsqueda de equilibrio, se apresura a llenarlo. ¿Cómo? Succionando agua de las capas más profundas y oscuras del océano. Es la llamada agua central del Atlántico Sur. Esta agua abisal emerge a la superficie trayendo consigo un tesoro invaluable. Durante siglos, los restos de organismos marinos se han descompuesto y hundido, acumulando una enorme cantidad de nutrientes en el fondo oceánico. El agua que asciende en Arraial viene sobrecargada de nitratos, fosfatos y silicatos. Es, literalmente, un fertilizante líquido y helado. Cuando esta agua rica y fría llega a la superficie y es bañada por la intensa luz del sol tropical, el efecto es inmediato y explosivo. Se produce una floración masiva de fitoplancton, organismos vegetales microscópicos que forman la base de toda la cadena alimentaria marina. El agua se convierte en un vibrante pastizal oceánico, el punto de partida para un rascacielos de biodiversidad. La resurgencia es la razón por la que el agua puede pasar de 25 grados a 13 grados Celsius en cuestión de horas, y la razón por la que su visibilidad puede superar los 30 metros, creando un acuario natural de proporciones épicas. Con un banquete de esta magnitud servido ininterrumpidamente, no es de extrañar que la vida marina acuda en masa a las costas de Arraial. Es un verdadero punto de encuentro oceánico. Entre los habitantes más dóciles y carismáticos se encuentran las tortugas marinas. La tortuga verde es la más común, y se la puede ver deslizándose con una calma majestuosa sobre los pastos marinos, alimentándose de las algas que proliferan gracias a la claridad del agua. Pero no es la única, ocasionalmente, también se pueden observar tortugas cabezonas y tortugas carey, cada una desempeñando un papel vital en la salud de este ecosistema submarino. Donde hay comida, también hay inteligencia y agilidad. Los delfines nariz de botella son visitantes frecuentes, surfeando las olas y patrullando las aguas abiertas en busca de peces. En las bahías más resguardadas, es posible encontrar al delfín gris, o boto cinza, una especie más pequeña y costera que encuentra en Arraial un refugio y un coto de caza perfecto. Pero el espectáculo más grandioso lo ofrecen los gigantes gentiles del océano. Entre junio y septiembre, las ballenas jorobadas realizan una de las migraciones más largas del reino animal, viajando desde las gélidas aguas de alimentación de la Antártida hasta las cálidas zonas de cría en el norte de Brasil. Arraial do Cabo es una parada crucial en este viaje épico. Las aguas frías y ricas en nutrientes les brindan una de las últimas oportunidades para un festín de krill y peces pequeños, recargando las energías necesarias para el largo viaje de regreso al sur. Y la diversidad no termina ahí. En las rocas del fondo, meros y morenas se esconden en las grietas.
Cardúmenes de peces cirujano y damiselas de colores vibrantes danzan sobre formaciones rocosas. Y para el observador atento, el fondo marino revela un universo en miniatura. Pulpos que cambian de color, caballitos de mar aferrados a la vegetación y una asombrosa variedad de nudibranquios, babosas marinas de colores psicodélicos que parecen sacadas de otro mundo. Incluso, a veces, la corriente fría trae consigo visitantes inesperados, pingüinos de Magallanes, arrastrados desde las costas de la Patagonia, que encuentran en Arrayal un refugio temporal con aguas a una temperatura que pueden tolerar. Las mismas fuerzas que dan forma a la vida bajo el agua también han esculpido un paisaje terrestre de una belleza singular. Las playas y acantilados de Arrayal son un libro de geología abierto. La Gruta Azul, en la Illa do Farol, es quizás su página más espectacular. Se trata de una cueva marina tallada por la acción incesante de las olas sobre una fractura en la roca cristalina, que tiene millones de años. Por la mañana, cuando la luz del sol incide en un ángulo preciso, el interior de la cueva se inunda de una luz azul cobalto de una intensidad deslumbrante. Este color no es una propiedad del agua, sino el resultado de la luz solar que se filtra y se refleja en los minerales de las paredes y en la superficie del agua, creando un espectáculo de física y luz. Pero la geología nos cuenta más historias en la propia arena. En las praiñas do Pontal do Atalaya y en la Illa do Farol, la arena es de un blanco deslumbrante y siempre fresca al tacto. Su composición es casi de un 100% de cuarzo. Estos granos finos, producto de la erosión de las colinas de roca cristalina circundantes, tienen una alta reflectividad y una baja capacidad para retener calor, lo que permite caminar descalzo sobre ella incluso en el día más caluroso. Sin embargo, a solo una colina de distancia se encuentra la Praia do Forno, o Playa del Horno. Aquí, el paisaje cambia drásticamente. La arena adquiere tonos anaranjados y rojizos. Esto se debe a que la roca madre de esta zona tiene una composición diferente, con una alta concentración de óxidos de hierro que tiñen la arena de ese color cálido. Y no podemos olvidar la vegetación. Sobre las dunas y las costas rocosas crece la restinga, un ecosistema increíblemente resistente de arbustos, bromelias y cactus adaptados para sobrevivir en un suelo arenoso, salino y azotado por el viento. Esta vegetación es fundamental, ya que actúa como una red que fija las dunas, previene la erosión y proporciona refugio a aves marinas como fragatas y piqueros, que anidan en las islas protegidas como la Illa do Farol. Al final, cada elemento en Arrayal do Cabo está profundamente interconectado. La forma única del cabo desvía una corriente cálida. Los vientos constantes empujan el agua superficial. Este vacío invoca las profundidades, trayendo un agua fría y llena de vida microscópica. Esta vida microscópica alimenta a peces, tortugas, delfines y ballenas. Mientras tanto, en tierra, la erosión de rocas milenarias crea arenas de diferentes colores y texturas, y sobre ellas, una vegetación tenaz se aferra a la existencia. Arrayal do Cabo es mucho más que una postal. Es una máquina natural dinámica y poderosa. Es un recordatorio de que las fuerzas más grandiosas de nuestro mundo son a menudo invisibles, operando bajo la superficie. Es un testimonio de cómo la geografía, el viento y el océano, a una tierra de gigantes de hielo, vientos indomables y una vida silvestre que desafía los límites de la resistencia. Hoy nos aventuramos en la Patagonia Argentina, un territorio vasto y salvaje que enciende la imaginación y nos recuerda la majestuosidad primordial de nuestro mundo. Prepárense para descubrir un rincón del globo donde la naturaleza se expresa con una fuerza y una belleza incomparables. Imaginen una extensión de tierra tan vasta que parece no tener fin, esculpida por fuerzas geológicas titánicas a lo largo de eones. La Patagonia es precisamente eso, una región que abarca el extremo sur del continente americano, compartida por Argentina y Chile, pero hoy nos centraremos en su fascinante porción argentina. Desde las imponentes cumbres de la cordillera de los Andes hasta las áridas estepas barridas por el viento y las costas dramáticas bañadas por el Atlántico Sur, cada rincón de la Patagonia cuenta una historia de evolución, adaptación y supervivencia. Comencemos nuestro viaje en el oeste, donde la cordillera de los Andes se yergue como una espina dorsal rocosa. Estas montañas no son solo un espectáculo visual imponente, son el resultado de millones de años de actividad tectónica, el choque de placas continentales que elevó estos picos hacia el cielo. Aquí,
Los glaciares, remanentes de eras de hielo pasadas, se aferran a las alturas, tallando valles profundos y alimentando ríos de aguas turquesas y cristalinas. El famoso glaciar Perito Moreno, por ejemplo, es un gigante de hielo en constante movimiento, un espectáculo natural que nos permite ser testigos directos del poder modelador del hielo, con sus estruendosos desprendimientos que resuenan como el rugido de la tierra. Estos glaciares son reservorios vitales de agua dulce y juegan un papel crucial en los ecosistemas de la región. A medida que descendemos de las alturas andinas hacia el este, el paisaje se transforma drásticamente. Entramos en la inmensa estepa patagónica, una meseta árida y semiárida que se extiende por cientos de miles de kilómetros cuadrados. Podría parecer un paisaje desolado a primera vista, pero es un ecosistema vibrante y lleno de adaptaciones sorprendentes. Su formación se debe en parte a la sombra de lluvia generada por los Andes, que bloquean la humedad proveniente del Pacífico. Los vientos constantes, a menudo feroces, son otra característica definitoria de la estepa, moldeando el terreno y la vida que en él prospera. Aquí, la geología nos habla de antiguas inundaciones marinas y depósitos volcánicos que han enriquecido el suelo con minerales únicos, aunque la escasez de agua sigue siendo el factor limitante principal. Y si seguimos viajando hacia el este, llegamos a la costa atlántica, un litoral accidentado y espectacular. Acantilados imponentes se desploman hacia el mar, playas extensas se pierden en el horizonte y penínsulas rocosas se adentran en las aguas frías y ricas en nutrientes del Atlántico Sur. La península Valdés es un ejemplo sobresaliente, un sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, no solo por su geología particular, sino por ser un santuario para una increíble diversidad de fauna marina. Las fuerzas del océano y el viento han erosionado estas costas durante milenios, creando hábitats únicos como golfos protegidos y caletas que son vitales para la reproducción y cría de muchas especies. Hablemos ahora de la fauna terrestre. Uno de los herbívoros más emblemáticos de la estepa es el guanaco. Este camélido sudamericano, pariente silvestre de la llama, está perfectamente adaptado a las duras condiciones patagónicas. Su denso pelaje lo protege del frío y el viento, y su eficiente sistema digestivo le permite subsistir con la escasa vegetación disponible. Los guanacos viven en grupos sociales, a menudo liderados por un macho dominante, y su elegante figura es una vista común en las vastas llanuras. Acechando en las sombras, y a menudo elusivo, se encuentra el depredador tope de la Patagonia, el puma. Este felino formidable, también conocido como león de montaña, es un cazador solitario y poderoso, capaz de abatir presas como los guanacos. Su presencia es un indicador de la salud del ecosistema, manteniendo el equilibrio en las poblaciones de herbívoros. Su adaptabilidad le permite habitar tanto en las montañas como en las estepas, demostrando una increíble versatilidad. Elevándose majestuosamente sobre los cielos patagónicos, encontramos al cóndor andino. Con una envergadura que puede superar los 3 metros, es una de las aves voladoras más grandes del mundo. Estas aves carroñeras cumplen un papel ecológico fundamental, limpiando el ambiente de restos orgánicos. Ver un cóndor planeando sin esfuerzo sobre los cañones y montañas, utilizando las corrientes térmicas con maestría, es una experiencia verdaderamente sobrecogedora. Pero la lista no termina ahí. La Patagonia es hogar de otras criaturas fascinantes como la mara, un roedor de gran tamaño con patas largas que le dan una apariencia similar a una pequeña liebre, diversos tipos de armadillos, como el pichi, con sus caparazones protectores, y el astuto zorro culpeo, un cánido adaptable que se alimenta de una variedad de presas pequeñas. Cada uno de ellos ha desarrollado estrategias únicas para sobrevivir en este entorno a menudo implacable. Ahora, dirijamos nuestra atención a la espectacular vida marina que prospera en las costas patagónicas. Como mencionamos, la península Valdés es un punto caliente de biodiversidad. Entre los meses de junio y diciembre, sus golfos protegidos se convierten en el santuario de cría de la ballena franca austral. Estos gigantes gentiles llegan a estas aguas más cálidas y tranquilas para dar a luz y amamantar a sus ballenatos. Observar a estas enormes criaturas, a veces desde la misma costa, saltando, mostrando sus colas o simplemente descansando en la superficie, es un privilegio que nos conecta con la inmensidad del océano. No podemos hablar de la fauna marina patagónica sin mencionar a los pingüinos de Magallanes.
Miles de estas carismáticas aves marinas llegan cada año a las costas para anidar en vastas colonias. Punta Tombo, por ejemplo, alberga una de las mayores colonias continentales del mundo. Es fascinante observar su comportamiento social, sus idas y venidas al mar en busca de alimento, y el cuidado que dedican a sus polluelos. También tenemos otras grandes especies. En ciertas áreas de la península Valdés, las orcas han desarrollado una técnica de caza única y espectacular conocida como varamiento intencional. Para atrapar crías de lobos o elefantes marinos en la costa, estas inteligentes depredadoras se impulsan fuera del agua, arriesgándose a quedar varadas ellas mismas. Es una demostración asombrosa de inteligencia, aprendizaje y audacia en el reino animal. Las colonias de lobos marinos de un pelo y elefantes marinos del sur también son una característica destacada de la costa patagónica. Enormes agrupaciones de estos mamíferos pinnípedos ocupan las playas durante sus temporadas de reproducción, llenando el aire con sus llamados guturales. Los machos dominantes de elefante marino, con sus probóscides distintivas, protagonizan feroces batallas por el control de los harenes. Incluso la flora de la Patagonia merece una mención especial por su increíble resistencia. En la estepa, la vegetación está dominada por arbustos bajos, achaparrados y pastos duros como el coirón y el neneo. Estas plantas han desarrollado adaptaciones para hacer frente a la sequía, los fuertes vientos y las bajas temperaturas, como raíces profundas, hojas pequeñas o cerosas para minimizar la pérdida de agua, y un crecimiento compacto cerca del suelo para resistir el embate del viento. En las zonas más protegidas de la precordillera andina, encontramos bosques de notofagus, como la lenga y el ñire, y coníferas como el ciprés patagónico, árboles que también demuestran una notable capacidad para prosperar en condiciones difíciles, pintando de verde las laderas de las montañas y creando ecosistemas forestales únicos. La Patagonia argentina es, en esencia, un laboratorio natural a gran escala. Sus paisajes geológicos nos cuentan la historia profunda del mundo, desde la formación de montañas hasta la acción incesante de los elementos. Su fauna y flora nos muestran la increíble capacidad de la vida para adaptarse y prosperar en algunos de los entornos más desafiantes de la Tierra. Desde el vuelo silencioso del cóndor hasta el estruendo de un glaciar al desprenderse, desde la carrera veloz del guanaco hasta el salto poderoso de una ballena, la Patagonia nos ofrece un espectáculo continuo de maravillas naturales. Es un recordatorio de la belleza salvaje que aún existe y de la importancia vital de comprender y proteger estos ecosistemas únicos para las futuras generaciones. Esperamos que este viaje por la Patagonia argentina haya despertado su curiosidad y asombro. Hay tanto más por descubrir en este rincón extraordinario. ¿Alguna vez te has detenido a contemplar un lago? Esas enormes extensiones de agua quieta, reflejando el cielo como espejos perfectos. Parecen tranquilos, ¿verdad? Pero bajo esa superficie serena se esconden historias geológicas fascinantes, ecosistemas vibrantes y algunos de los fenómenos naturales más extremos de nuestro planeta. Hoy nos sumergiremos, metafóricamente hablando, en el asombroso mundo de los lagos. Desde cómo nacen hasta cómo albergan vida y los récords increíbles que ostentan algunos de ellos. ¿Listos para descubrir los secretos que guardan estas joyas líquidas de la Tierra? Vamos allá. Primero lo primero, ¿qué diferencia a un lago de, digamos, un charco gigante o incluso del mar? Técnicamente, un lago es una gran masa de agua, generalmente dulce, acumulada en una depresión del terreno, que no tiene conexión directa y constante con el océano. Esa es la clave. Están tierra adentro. Su tamaño puede variar enormemente, desde pequeñas lagunas hasta masas de agua tan vastas que parecen mares interiores. Y a diferencia de los ríos, el agua en los lagos no fluye constantemente en una dirección, es agua estancada, aunque tenga corrientes internas y movimientos. El nacimiento de gigantes acuático, formación de los lagos. ¿De dónde vienen estas depresiones que se llenan de agua? Aquí la naturaleza despliega toda su creatividad geológica. Muchos de los lagos que conocemos hoy, especialmente en latitudes altas, son herencia de la última edad de hielo. Imaginen glaciares gigantescos, como excavadoras colosales, tallando valles y hondonadas en la roca. Al derretirse, el agua llenó esas cavidades, creando lagos glaciares espectaculares. Los grandes lagos de Norteamérica son un ejemplo monumental de esto. Pero no todo es hielo.
La Tierra misma, en su constante movimiento, crea lagos. Las fallas tectónicas pueden hundir bloques de tierra, formando cuencas que se llenan de agua. El lago Baikal en Siberia, el más profundo del mundo, se formó así, en una grieta de la corteza terrestre. ¿Y qué me dicen de los volcanes? Cuando un volcán colapsa o explota, puede dejar una caldera, un cráter enorme. Si este cráter se vuelve impermeable y recoge agua de lluvia o de cielo, ¡voilá! Tenemos un lago de cráter, a menudo increíblemente profundo y con aguas de un azul intenso. El lago del cráter en Oregón, Estados Unidos, es un ejemplo famoso. Incluso los ríos pueden crear lagos. A medida que serpentean, pueden cortar meandros abandonados, formando lagos en forma de herradura llamados lagos de meandro. Pequeños pero fascinantes. Y aunque es menos común, impactos de meteoritos también han creado cuencas lacustres. Ahora, no todos los lagos son iguales. La mayoría son de agua dulce, alimentados por ríos, arroyos, lluvia o deshielo. Pero existen lagos salados, y algunos increíblemente salados. Generalmente, se forman en cuencas cerradas, sin salida al mar. El agua fluye hacia el lago, trayendo consigo sales disueltas de las rocas. Pero como el agua solo puede salir por evaporación, las sales se quedan y se concentran con el tiempo. El Gran Lago Salado en Utah o el Mar Muerto son ejemplos extremos de esto, tan salados que puedes flotar sin esfuerzo. También podemos clasificarlos por su riqueza. Los lagos oligotróficos son pobres en nutrientes. Suelen ser profundos, fríos, con aguas muy claras y poca vegetación acuática. Piensa en un lago alpino cristalino. Por otro lado, los lagos eutróficos son ricos en nutrientes. Suelen ser más someros, cálidos, con aguas más turbias debido a la abundancia de algas y plancton y mucha vida vegetal. Aunque ojo, un exceso de nutrientes puede llevar a problemas como la falta de oxígeno. Es un equilibrio delicado. Y hay lagos aún más extraños. Lagos meromícticos. En ellos, las capas de agua no se mezclan. La capa profunda puede ser salina y sin oxígeno, creando condiciones muy particulares. Un mundo aparte en el fondo. Prepárense para alucinar con algunos récords del mundo lacustre. ¿El lago más grande por superficie? Ese título se lo lleva el mar Caspio. Sí, a pesar de su nombre, geológicamente es un lago enorme y salobre, más grande que algunos países. ¿El lago de agua dulce más grande por volumen? ¿Y el más profundo? ¿Y el más antiguo? Triplete para el increíble lago Baikal en Siberia. Contiene aproximadamente el 20% de toda el agua dulce líquida no congelada del planeta. Es tan profundo, más de 1600 metros, que si todos los ríos del mundo vertieran agua en él, tardarían un año en llenarlo. Y su edad estimada es de 25 millones de años, un verdadero anciano geológico. ¿El lago navegable más alto del mundo? El lago Titicaca, en los Andes, entre Perú y Bolivia. Situado a más de 3.800 metros sobre el nivel del mar, es una maravilla a gran altitud. ¿Y el punto más bajo en tierra firme que además es un lago? El Mar Muerto. Sus orillas están a más de 400 metros bajo el nivel del mar, pero hay más rarezas. ¿Han oído hablar de los lagos rosas? Como el lago Hillier en Australia. Su increíble color chicle se debe a microorganismos amantes de la sal que producen pigmentos carotenoides. No es pintura, es biología. ¿O qué tal un lago que literalmente hierve? El Boiling Lake en Dominica es una fumarola volcánica inundada, con temperaturas cercanas al punto de ebullición en el centro. Definitivamente no es para nadar. Y bajo kilómetros de hielo en la Antártida, existe el lago Vostok, uno de los mayores lagos subglaciales. Un ecosistema aislado del mundo exterior durante millones de años. ¿Qué secretos guardará? Un lago no es solo agua en un hoyo. Es un ecosistema complejo y lleno de vida. La base de la cadena alimentaria suele ser el plancton, fitoplancton, algas microscópicas que hacen fotosíntesis, y zooplancton, pequeños animales que se alimentan del fitoplancton. La diversidad de peces puede ser enorme, adaptados a diferentes profundidades, temperaturas y dietas.
desde pequeños pececillos hasta grandes depredadores. Los lagos también son vitales para anfibios como ranas y salamandras, reptiles como tortugas y serpientes acuáticas, y una gran variedad de aves que los usan para alimentarse, anidar o como parada en sus migraciones. Piensen en patos, garzas, águilas pescadoras. Incluso mamíferos como nutrias, castores o hipopótamos dependen de los ecosistemas lacustres. Lagos antiguos como Baikal o los grandes lagos africanos, Tanganyika, Malawi, son famosos por su increíble endemismo, es decir, especies que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. Son verdaderos laboratorios naturales de la evolución. La naturaleza dinámica de los lagos en climas templados, muchos lagos experimentan una estratificación, en verano, agua cálida arriba, fría abajo, y una mezcla, en otoño y primavera, cuando las temperaturas se igualan y el viento mueve el agua, redistribuyendo oxígeno y nutrientes. Un ciclo vital para el ecosistema. A largo plazo, los lagos están destinados a desaparecer. Principalmente por sedimentación. Los ríos y arroyos que los alimentan arrastran sedimentos, arena, limo, arcilla, que se acumulan lentamente en el fondo. Con el tiempo, el lago se vuelve menos profundo, se convierte en un pantano y, finalmente, puede secarse y convertirse en tierra firme. Es un proceso natural que puede llevar miles o millones de años. El cambio climático también afecta a los lagos, alterando los patrones de lluvia, aumentando la evaporación y, en algunos casos, provocando que se reduzcan drásticamente o incluso desaparezcan en escalas de tiempo mucho más cortas. Hemos viajado por el fascinante universo de los lagos. Desde su nacimiento violento por fuerzas geológicas hasta su tranquila desaparición a lo largo de eones. Hemos visto sus aguas cristalinas y sus profundidades salinas, sus habitantes microscópicos y sus gigantes acuáticos. Son mucho más que simples masas de agua, son archivos de la historia de la Tierra, cunas de biodiversidad única y paisajes de una belleza sobrecogedora. La próxima vez que te encuentres frente a un lago, tómate un momento. Observa el reflejo del cielo, siente la brisa sobre el agua y recuerda la increíble historia natural que se esconde bajo esa superficie. Si te ha fascinado este viaje al interior de los lagos, no olvides darle a me gusta, suscribirte para no perderte más curiosidades del mundo natural, y activar la campanita.